Entonces llegamos al día martes y con ello para todos los Quincy activos, al igual que los Full Ringers, les traigo los capítulos adelantados a un día antes de su emisión. Bienvenidos a un nuevo fic para el canal y esta vez volvemos a los orígenes. Les traigo un fic de High School DxD. Lo sé, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les traje uno de este fanfic. De esta historia pues otra cosa. Y este es uno muy bueno que subí hace años, ¿vale? Y que creo que es verídico que lo traiga de nuevo para el disfrute de todos ustedes. Pero antes de comenzar quiero agradecer a JR, el nuevo Quincy del canal. Muchas gracias por haberte suscrito y espero que los beneficios te estén gustando. Así que dicho eso, también quiero saludar a Ron Black y a Dani y a Furuya, que son nuestros miembros que están apoyando el canal día a día. Es gracias a ellos que les traigo este fanfic. Y bueno, sin nada más que decir, quiero que todos vosotros me apoyen, sigan apoyando el canal, dejando su like, su comentario, y aprecio a todos los que están día a día viendo los capítulos, aunque solamente sean 40 personas, es muy bueno ver que aún me apoyan. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos ahora sí con este fanfic, que sí, es otro romance, pero con buena historia. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. Nuestro secreto. En serio, este ha sido un período escolar bastante loco, bufaba uno de los pocos hombres afortunados que había logrado llegar a una academia que recientemente había pasado a ser un lugar de educación femenina a una mixta. Eran contados los hombres que habían sido recibidos. Era difícil creer que las políticas de la escuela se hubiesen torcido de tal manera en su momento, pero de eso ya habían sido 6 meses, solo el tiempo daría la razón sobre si el cambio de las políticas de admisión habían sido las correctas. ¿Tú qué hablas, bastardo? Sí. Tú, quien tiene el privilegio de andar junto a las dos grandes onesamas del lugar, te pretendes hacer el filosófico. No nos jodas. Quizás, solo quizás, no había sido el cambio de políticas más correcto, o al menos lo pudo haber sido de estudiar un poco mejor el perfil de los estudiantes varones que se habían presentado a registrarse, puesto que muchos de esos hombres solo tenían un objetivo al entrar a ese lugar: entrar al paraíso perdido, que era ese lugar donde las mujeres más bellas llevaban su día a día. En efecto, ese lugar era conocido por la belleza resplandeciente de las chicas que desempeñaban su vida escolar ahí. No solo eso, el hecho de que solo unos cuantos hombres hubiesen podido entrar era como decir que ellos beberían de la ambrosía de los dioses, que eran benditos entre muchos. Un concepto algo divertido para un lugar que estaba dirigido por demonios. No solo eso, también siempre te está siguiendo la linda Asia-san. Gritaba el calvo orejón con ojeras y lágrimas en sus ojos ante tales injusticias. También está Shinobi-san e Irina-san, tu bastardo hijo de puta. Quien secundaba era un tipo de cabello negro y gafas grandes y resplandecientes. De nuevo, entre ambos se tiraban a tratar de golpear al afortunado sujeto de turno. Yodo Issei, pudiese que él se llevase la corona como el rey pervertido de la academia, el máximo jerarca entre los tres pervertidos. Sin embargo, su reputación en ese lugar había cambiado desde hacía varios meses, más precisamente cuando fue asesinado por su novia y convertido en un demonio del clan Gremori, un evento radical que le mostró al castaño el mundo tras el paraíso de chicas hermosas que él consideraba perfecto. Obviamente esto era ajeno a los ojos del resto de los estudiantes, a excepción de algunos cuantos involucrados en el lugar, demonios de otros clanes o simplemente humanos dotados de algunos recursos o que tenían cabida en el mundo sobrenatural. En efecto, él había pasado de ser el degenerado pervertido, voyeur obsesionado con las tetas, para pasar a ser el perverso violador de las grandes bellezas del lugar, aquel que había logrado sodomizar y unir en un perverso harem a las más deseadas mujeres del lugar. Esa era una de las tantas razones por las cuales el cuerpo de estudiantes ya había armado una serie de campañas para lograr la expulsión del castaño, si no es que al menos su ejecución pública en medio del patio de atletismo. Nadie sabía que él era el Sekiryutei, miembro estrella de Clan Gremori y presumiblemente a los ojos de la infancia del inframundo, un jodido superhéroe, así que con todo el pesar del mundo, el consejo estudiantil tenía que rechazar esas proposiciones y tratar de frenar tanto como fuese posible los intentos de homicidio en contra del pelicastaño. Ya cállense, bastardos. Gritaba el miembro estrella del lugar con una vena punzante en su frente. Me importa un comino si creen que eso es así o no. Era cierto, él no estaba precisamente muy agradecido de su reputación ante la vista humana de ese lugar, pero él lo entendía. No era fácil explicar cómo un gusano como él había logrado acercarse a tantas mujeres y no salir humillado en el intento. Aún así, seguía siendo bastante fastidioso. Era cierto, él era un degenerado con la firma más alta en el tema, pero él había logrado cambiar bastante desde el momento en que ingresó a su segundo año hasta ahora. Las duras pero memorables experiencias a lo largo de su vida como demonio le habían hecho comprender
entender las cosas de otra manera, él realmente ya no sentía ganas de estar espiando a cada 2 por 3. Además, perdedores, si estamos acá reunidos hoy, es porque tengo algo especial para observar, pero, por el bien de su fachada, él tenía que seguir pretendiendo ser el mismo pervertido sin remedio. Ante esa propuesta, ambos perdedores extra se agolpaban entre sí mirando a su ídolo. Algo especial. El castaño cerraba sus ojos posando su mano en su mentón tratando de lucir tan intelectual y genial al mismo tiempo, logrando así la admiración de los dos perdedores ante él. Así es, verán, sé que desde siempre hemos estado espiando al grupo de Kendo desde el agujero en el closet, pero ¿qué me dirían si encontré la forma de espiarlas desde la ducha? Los corazones de los dos perdedores se detuvieron ahí mismo. Imposible. ¿El verdadero paraíso? El castaño ahora abría sus ojos de golpe, mirando con fuerte convicción a sus amigos. Así es, he encontrado una manera de espiar a través de las duchas a las chicas de Kendo, es algo complicado, pero les prometo, que nosotros veremos opais y traseros en todo su esplendor. Ambos asentían y aplaudían como focas con retraso mental, ese era uno de los momentos que estaban esperando. ¿Esto será igual que la tarde del ocaso?, preguntaba Matsuda con genuino interés. Sí, hemos de reconocer, que lo de esa ocasión fue demasiado épico. Issei-sensei, el castaño palidecía levemente al recordar el evento que lo convirtió a él en el mentor de aquellos idiotas, un día de ensueño para el par de perdedores, pero uno de los días más duros por los cuales tuvo que pasar el castaño. Algo así, esta vez, no habrán contratiempos ni fallas como en esa ocasión. Issei se señalaba con el dedo a sí mismo desafiante y triunfal, esta vez, todo irá a la perfección. En efecto, en la escuela uno de los momentos más deplorados de todos los tiempos había sido la conocida tarde del ocaso, un día oscuro para el cuerpo estudiantil, más precisamente para el consejo estudiantil. Perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Bien, haremos lo siguiente. Issei explicaba el plan con extremo detalle, cada paso que daría cada uno, a qué hora moverse. La maestría de tal ejecución era aclamada por sus dos compañeros, tanto, que no notaban que todo estaba perfectamente cuadrado, incluso parecía que algunas cosas pasarían a propósito, pero no tenían tiempo para pensar en eso por estar tratando de contener la brutal erección ante el premio prometido. Por su parte, Issei, en contraparte, con la sonrisa triunfante en su rostro, en lo más profundo de su mente solo podía soltar un suspiro cansado. Eso definitivamente saldría mal, estaba planeado para que fuese así. Buchou, Akeno-san, Asia y el resto definitivamente le darían la reprimenda de su vida, así como la gente del consejo estudiantil. Pero eso no importaba, era la única forma de tener el momento de intimidad que estaba esperando tener con su chica. Más allá, en un edificio aparte, en ese momento Tsubaki Shinra suspiraba de nuevo, el trabajo habitual no le molestaba, preparación de actas, revisión de presupuestos, cosas así eran cosas que eventualmente ayudaban al mejoramiento de la escuela, deber por el que ellos velaban. Realmente ella podía decir que más allá de las cosas que tenía que hacer como reina del clan City, el trabajo como la vice del consejo estudiante la llenaba, le hacía sentir bien. Sin embargo, parte de ese papel, se veía en detrimento con la labor actual, revisar y confirmar las quejas que habían contra el trío pervertido. Al parecer, de nuevo las quejas eran masivas, muchas abogaban por la expulsión de los tres perdedores. Obviamente el que uno de ellos fuese el demonio más fuerte de toda la escuela y asimismo la mano derecha de Ries Gremory hacía que esas peticiones fuesen descartadas. Para evitar sospechas, tocaba mantener a los tres perdedores en el lugar. Aún así, para ella era extraño, Tsubaki realmente no conocía mucho sobre el sexo masculino, pero ella podía suponer a primera instancia, que Yodo Issei, al vivir en una casa con mujeres de extremado atractivo físico las cuales no acostumbraban a andar muy tapadas que digamos, deberían menguar levemente su deseo de ver cuerpos femeninos desnudos. Según le contaba su rey, Ries Gremory tenía la costumbre de dormir desnuda al igual que la reina Akeno y Mejima, probablemente Asia Argento también hubiese tomado esa costumbre y según los últimos chismes, las tres dormían en la cama del castaño. ¿Acaso eso no era suficiente para bajarle a las ganas de espiar a las demás chicas? En fin, cuestiones personales no eran un tema que ella debiese tocar, por ahora, suposiciones y demás descansarían en lo profundo de su mente. Aún así, tocaba informar, y ella sabía que ese era un tema delicado. Kaicho, decía esta con tanta seriedad como podía pese a que le incomodaba molestar a su líder con ese tema, debo informar que Yodo está causando de nuevo problemas. Preguntaba esta hoscamente sin quitar su mirada del documento que estaba arreglando de momento. Sí, en efecto,
Otra más para anotar al trío pervertido, murmuró resignada la peli negra. Slap. El golpe de las palmas de las manos de Sona Citri caían pesadamente contra el escritorio, haciendo que Tsubaki se recogiese levemente. Por eso, en efecto, se podía observar de aquellos ojos violetas el evidente enojo que le causaba esa noticia, no, más bien que ese trío de degenerados pudiesen seguir a sus anchas ultrajando la feminidad del lugar. En efecto, la razón por la que era tan renuente a darle noticias sobre el trío pervertido a la líder del clan Citri, era por el hecho de que ella ya no podía aguantar más a los mencionados. Antes de que Issei se volviese demonio, ella ya estaba firmando las actas de salida de ellos con extrema alegría. El saber que Rías lo había convertido a su realeza fue como un baldado de agua fría. La cosa sería menos drástica si Rías le tuviese bajo control, pero parecía que el ser tan blanda a la hora de tratar con sus sirvientes hacía que el castaño hiciese lo que quisiera. Si ella hubiese sido más firme con sus castigos, quizás no hubiese ocurrido la tarde del ocaso, momento donde realmente el consejo estudiantil se había visto bastante vulnerado, razón por la cual ahora todas las miembros femeninas del consejo estudiantil debían utilizar legging negro debajo de su falda. Y no se le podía decir nada puesto que él ahora era un jodido héroe en el inframundo, mostrándole esa imagen a los niños de que ser pervertido estaba bien. Más pensamientos como esos rondaban en la mente de la reina Citri. Suspirando, ella entendía que su líder realmente odiaba a esos tres sujetos, pero que pese a eso, no podía hacer nada para sacarlos de la escuela. Solo pásame las quejas, yo las firmo, sin más que decir. Tsubaki le pasaba la enorme pila de papeles a su líder. Esta de la frustración los tomaba siquiera sin leerlos, simplemente firmando el aceptado, 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 pensando con sumo detenimiento qué excusa se inventaría ahora para poner en el memorando que se pondría en el tabloide de información, explicando que a esos tres, nadie los podía tocar. Durante unos segundos Tsubaki pensó que sería lindo poder lavarles el cerebro a Matsuda y Motoama para que pareciesen zombies en vida, harían mucho menos daño, pero Sona, con todo su profesionalismo y madurez, decía que era deber de ellas velar por los humanos, no manipularlos. Ella realmente admiraba el temple de su líder. Si bien ella tenía el poder para borrar a ambos sujetos y hacer que su existencia desapareciese de la mente de las demás estudiantes, mantenía ese perfil tan ejemplar y recto de que las reglas eran las reglas y tenían que ser respetadas por sobre todas las cosas. Mientras tanto, Sona Citri firmaba y firmaba con un intenso deseo de rascarse la cabeza, levantarse, apuntar a esa pila de papeles e incinerarla, o en defecto con su magia particular, hacer que esas formas terminasen flotando en el océano Índico. La situación se estaba haciendo insostenible. Tarde o temprano se tendrían que tomar medidas drásticas contra Issei y sus amigos si seguían espiando y robando ropa interior. Soltó un suspiro cansado por lo bajo, imperceptible para su mano derecha. Pensar que ella dependía de tales artimañas, y que en unos cuantos minutos vendría una de las más drásticas como la deplorable tarde del ocaso. Pero no había otra manera, no para ella, y él lo entendía. Tras unos cuantos minutos moviéndose a rastras, saltándose unas clases en específicos, ahora los tres pervertidos se encontraban arrastrándose bajo una pared de madera que estaba venciéndose en la parte posterior de las graderías del dojo de Kendo. Debajo de estas, era un elemento hueco con nada más la estructura que mantenía firme la madera para que las aprendices se sentaran a observar los combates. El lugar perfecto para empezar la incursión. Vaya, nunca antes había notado esa apertura, murmuraba Matsuda mirando con cierto detalle el pedazo de madera podrido que había sido suficiente para que ambos entrasen. Sí, es extraño, murmuraba el calvo mirando con interés el trozo de madera, se ve como si hubiese sido mojado durante bastante tiempo. Issei palidecía, era obvio que ellos no descubrirían la verdad, pero entre menos sospechasen, sería mejor. ¿No creen que pueden observar la condición del tablón en otra condición? Susurraba él por lo bajo, si lo han olvidado. Estamos en terreno apache, es aquí si sabremos si somos dignos de la ambrosía, o si simplemente nos arrastraremos por el piso. Ambos pervertidos asentían, la primera parte de la tarea estaba hecha, o sea ya estaban en el templo, ahora, tocaba esperar a llegar al altar, las duchas del club. Entonces, ahí fue cuando recordaron cómo iba la siguiente parte del plan. Bien, señores, ya saben, debemos esperar a que este enfrentamiento termine. Tras eso, todas las chicas deben ir al cuarto de las duchas. Los dos pervertidos asentían, ahí es cuando podremos dirigirnos a los closets que están al fondo, al lado del almacén. Tanto el calvo como el cuatro ojos aún no podían terminar de creer toda la información que había obtenido Issei. El agujero por donde espiaban los vestidores, lo habían encontrado por pura casualidad en el pasado. ¿Cómo era que él reconocía perfectamente el lugar ahora?
no importaba realmente, lo que importaba, es que ahora verían las enormes opais de Murayama y el trasero de Katase en vivo y en directo, sin ropa, tal como Dios las trajo al mundo. Se conformaban con pensar que el maestro que logró la mejor meta pervertida de la escuela tenía mucho más para mostrar. Los golpes de los shinais cesaban en ese momento, haciendo que las kowais del lugar aplaudiesen en señal de conclusión del entrenamiento. Había sido una jornada dura de trabajo, y muchas realmente querían un refrescante baño para despegarse de la sensación de sudor. Los corazones de los tres pervertidos latían furiosamente. La cosa estaba yendo bastante bien hasta ahora. Tras unas cuantas órdenes de las capitanas, todas las chicas iban entrando a los vestidores, tras los cuales se encontraban las duchas. Al cerrarse la puerta de los vestidores, los tres aprovecharon para salir del lugar corriendo a paso ninja hacia la entrada del almacén, donde se encontraban unos casilleros especiales, grandes, para guardar colchonetas de protección y demás. Tan pronto llegaban los tres, se encerraban de golpe al closet. Habían cruzado medio dojo de manera infragante hasta llegar a ese lugar. Ese recorrido pudo ser el terreno perfecto para ser descubiertos y ejecutados, pero ahora, estaban a salvo, y como si fuera canto de sirena, se podía escuchar cómo se prendían las duchas al otro lado del muro. Dios, estamos tan cerca, exclamaba susurrante Matsuda, sintiendo la sangre escurrir de su nariz. El terreno de los dioses, tanto sacrificio finalmente valió la pena, secundaba Motoama llorando a moco tendido. Se podía escuchar las charlas entre ellas junto al agua cayendo por sus cuerpos. Sin embargo, aún no podían ver nada. Silenciaba Issei, a falta de iluminación. Palpaba delicadamente el interior del locker, sintiendo una protuberancia. Supo que había encontrado la pista que estaba buscando. Haciendo leve fuerza en este, desprendió el pedazo de lámina, justo, para que por ahí entrase el aroma del agua enjabonada, tras el pedazo de muro semiperforado que había quedado. Exaltados, los dos pervertidos principales se empujaban entre ellos mirando furiosamente excitados a través del agujero donde se podía vislumbrar cada detalle de cada cuerpo en primera fila, sin nada de ropa que las tapase. En efecto, era el premio máximo, mirar a las chicas ducharse, desnudas, despreocupadas, indefensas, quizás la única oportunidad en su vida de ver al género femenino en todo su esplendor. Issei por su parte lo dejaba ser, ya que estaba a oscuras y ellos prácticamente estaban en otro mundo. Se limitó a soltar un suspiro, pasando su mano por su cabeza. Abrir esas aperturas había sido un trabajo bastante difícil, ahora solo quedaba esperar a que ellas se terminasen de duchar. Tras unos cuantos segundos, las llaves comenzaban a apagarse, las primeras chicas ya se comenzaban a tapar de nuevo con sus toallas. Quizás, ahora sí, el ruido que se generase del locker sería suficiente para ser atrapados. Issei, aprovechando la distracción de sus compañeros, golpeaba con fuerza el locker. ¡Maldición!, gritó el castaño bastante fuerte, alertando a sus compañeros a quienes casi se les sale el corazón por la boca. Issei, ¿qué estás haciendo?, preguntaba Matsuda asustado, viendo cómo el ruido había alertado a las chicas al otro lado del muro. Mi pierna, me cayó una pesa encima en mi pierna, decía este sobándose la rodilla. ¿Habían pesas en este lugar?, preguntaba el otro asustado. En efecto, rápidamente todas las miradas se dirigieron al hoyo en la pared. Chicas, hay alguien espiándonos mientras nos duchamos. Se había desatado el pandemonio. Quizás decir eso era poco, para el trío pervertido ahora solo había una delgada línea de tiempo entre la vida y la muerte. Rápidamente, en igualdad a otras ocasiones en el pasado, el calvo y el cuatro ojos salían disparados como alma que era perseguida por el diablo, dejando al herido de guerra en el lugar. Ya era costumbre dejar a Issei a que se llevase el peso de la culpa de la lujuria virginal de ese par. En efecto, el castaño no podía correr en ese momento, o si no, todo el esfuerzo se iría al traste. Cielos, pensar que llamé a ese par de indeseables un tiempo mis mejores amigos, parecía otra vida cuando él realmente disfrutaba de la compañía de ambos, pero tras tantas traiciones de ambos cada que eran descubiertos y con la cercanía que él tenía con la gente de su clan, el dúo pervertido pasó a ser mejor percibido por él como un medio para un fin. Sí, era lo mejor, solo eso hacía que siguiesen siendo de importancia para él, las herramientas por excelencia para mantener su más oscuro secreto, por así decirle. El portazo de la puerta del almacén sonaba. En efecto, era hora de la ejecución. Vamos, espero que el que recién salgan del baño haga que solo me tomen entre varias para llevarme ante Kaicho y los demás, murmuraba el castaño dejándose caer de espalda al locker. Para su desgracia, si bien las chicas estaban tapadas con sus toallas, también tenían Shina y Shibakun en sus manos. ¿Con qué eras tú, Yodo?, exclamaba la capitana de cabello castaño mirando con desprecio al mencionado. Bastardo hijo de puta. Hoy sí te pasaste de la raya.
Su compañera no escatimaba en intenciones asesinas. Sí, era como lo decía Katase, una cosa era espiarlas cuando se estaban cambiando, pero en ese momento, habían sido vistas en toda su intimidad, esa era la máxima ofensa para cualquier persona. Esto me va a doler, murmuró él por lo bajo, preparándose para la mayor golpiza de su vida a manos del cuerpo humano del lugar. Sigo creyendo que esta clase de situaciones no valen la pena, murmuraba el dragón rojo. Él sabía que el daño que causaban esas niñas no sería suficiente para afectar a Issei a esas alturas de su vida y de su poder, pero no dejaba de ser molesto. En la cara no. Stop. El día parecía transcurrir en extrema normalidad, era cierto que recientemente se había terminado de arreglar los problemas que tenían relación con el degenerado trío pervertido del lugar, por lo cual, ahora solo era seguir revisando presupuestos, con suerte, el fondo estudiantil tendría una parte extra para el arreglo de ciertos equipos que estaban dañados, como aires acondicionados y demás, el verano estaba cerca y sería bastante agradable no estar cocinándose al baño María en las tardes. Esos eran los pensamientos que rondaban la mente de la presidenta del consejo estudiantil, meditabunda, cruzada de piernas apoyadas sobre su escritorio, recostando cansada su mentón contra su muñeca mirando con desinterés con todos los informes revisados y demás, ya era cuestión de pasarle eso al director y su trabajo terminaba ahí. Pensar que alguna vez sus preocupaciones terminaban cuando estos papeles dejaban su despacho, la vida realmente era una ruleta bastante desastrosa. A esas horas el club de Kendo debería haber terminado sus actividades, faltarían pocos minutos para que el nuevo desastre llegase a su salón. Los pasos corriendo que se escuchaban a lo lejos, auguraban, que en efecto todo estaba marchando al pie de la letra. Kaicho. De un portazo, Momo abría la puerta con real enojo en su mirada. Yodo Issei fue descubierto espiando a las chicas del club de Kendo mientras se duchaban. La líder del consejo estudiantil se levantaba de su asiento, acomodándose sus lentes. ¿Dónde se encuentra Yodo en este momento? Lo tienen amarrado y golpeado en el patio del dojo, respondía la peli blanca enojada. Kaicho, sé que la violencia no está permitida, pero esto que ha hecho ese sujeto ya es demasiado ruin, quisiera que la sanción disciplinaria contra él sea contundente. Sí, en efecto, yo también lo creo, respondía la ojivioleta manteniendo su perfil profesional. Vamos a donde está él, avisa a Rías que su peón ahora sí se pasó de la raya. Entendido. Tras desaparecer la chica de cabello blanco, Sona Citri se mantenía firme, con un gesto como pocas veces podía vérsele, este solo podía denotar enojo y fastidio. Sin embargo, al verse totalmente sola, se limitó a posar su mano en su frente, realmente esto ya la estaba cansando. Rayos, no es justo, murmuraba por lo bajo, era cierto, no era justo lo que estaba pasando en ese momento, que ese degenerado estuviese haciendo tales estupideces, no era justo en ningún sentido, pero no podía dejarse caer. Todo tenía que seguir tal como se había acordado. En esta ocasión, las reglas estaban al favor de ambos. Respirando hondamente, ella recuperaba su temple, tenía que ir a confrontar a su mejor amiga, al séquito de esta, prepararlas para que castigasen a Yodo Issei en forma y como ella sabía que su amiga no haría nada destacable, ella misma se encargaría de hacerlo. Era el momento que ambos estaban esperando, algo que ambos habían preparado con sumo cuidado. Tras unos minutos, se podía decir que empezaba el juicio público, al menos algo de piedad se tendría con el acusado. ¿Por qué no nos dejan entrar a ver cómo muelen a ese miserable? Gritaba Murayama molesta, confrontando a la gente del consejo estudiantil. Lo siento, Kaicho y los demás representantes del cuerpo estudiantil se encargarán de aplicar las medidas correspondientes contra Yodo, de eso nada. La chica de cabello rosa daba un paso violento, creyendo que con eso podía intimidar a los miembros que hacían de guardia en el mismo dojo de ellas. Nosotras fuimos las directas afectadas. Ustedes golpearon frenéticamente a ese sujeto hasta dejarlo medio muerto, comenzaba Sagi quien también estaba haciendo guardia a las afueras del dojo. Por la gravedad de la ofensa contra ustedes, no se les aplicará ninguna sanción disciplinaria por el uso agravado de la violencia, pero, solo eso, el resto queda en nuestras manos. Pero, lo siento, no hay nada más que decir, cortaba el rubio, haciendo que ambas chicas lo mirasen con recelo para luego retirarse. Tras eso el portador de Pitra desviaba su mirada al bosque, levemente aburrido. Ahora sí te pasaste de la raya Yodo, murmuró este por lo bajo,
de manera imperceptible para sus amigas. Ya adentro del dojo, el ambiente era pesado, Issei estando atado de manos por parte de sus captoras se encontraba amarrado a una columna, con algunos leves hematomas debido a la fuerza con la que lo habían golpeado. De seguir siendo humano quizás no hubiese visto otro amanecer de nuevo. Poco o nada le importaba eso a él. Él sabía que iban a llamar a su ama y probablemente a Akeno también, lo que no esperaba es que lo desfilaran frente a todos sus compañeros de clan. Viéndolo en esa posición tan penosa, la mirada inquisidora en algunos de ellos realmente se podía sentir sin ningún disimulo. Joder, prometiste que solo Buchou y Akeno-san vendrían a verme así. Pensaba el castaño por lo bajo. Frente a él, la presidenta del consejo estudiantil y su mano derecha no escatimaban recelo en su mirada, no era para menos. Ahora si te pasaste de la raya Yodo Issei, comenzaba Tsubaki revisando una serie de informes que tenía en un folder. Hasta ahora, solo había sido espiar a las chicas en su vestidor, pero esto de espiarlas en la ducha, metiéndote a rastras en el dojo, aplica para una sanción severa. Issei, tengo que decir que esta vez estoy realmente decepcionada. Esta vez quien hablaba era la misma Rías, la ídolo y líder del castaño, cruzada de brazos, destacando su busto de manera ridícula para la situación. ¿Usaste tus poderes para arrastrarte hasta el almacén? Para nada, contestaba el acusado con nerviosismo en su voz. El trozo de madera podrida y demás los noté cuando espiaba en el pasado. Issei-san, ¿por qué haces cosas así estando nosotras en casa? Vamos, ¿por qué tenían que traer a Asia? Su mirada decepcionada duele más que las lanzas de luz. Rayos. No es mi culpa, soy un hombre de líbido caliente que no puede dejar pasar una buena oportunidad cuando se le aparece. Eso dices, y no nos has puesto un solo dedo encima a ninguna de nosotras. Por primera vez en toda su vida alguien escuchaba a Shinobi expresarse con esa clase de palabras. No era para menos. Si bien las miembros femeninas del club de ocultismo eran bastante rezagadas con el tema respecto a concretar el amor, no era difícil deducir que ese era el pensamiento colectivo, teniendo mujeres que mataban por él y se ponía a hacer tales bajezas ya en ese punto tan ridículas. Esto ya se está saliendo de control. Rías, quien tomaba la palabra cortando el ambiente, era la presi del consejo estudiantil. Como entenderás, la reincidencia en esta clase de violaciones al reglamento estudiantil ya hubiesen hecho que pudiésemos echar a Yodo a patadas de esta escuela. Lo sé, comenzaba Rías apenada, avergonzada por el comportamiento de su mejor ficha. Pensé que estaba haciendo un buen trabajo entrenándolo, pero por más que trato, es imposible curar su perversión. Bueno, eso no es tan cierto, Buchou. Si se trata de curarlo o no, no es un asunto mío, pero simplemente ya no puedo permitir que este degenerado enfermo parásito sexual siga haciendo de las suyas en este lugar. El veneno en las palabras de la líder de Citri era evidente, tanto que los miembros más relajados del séquito de Rías sentían la presión de sus palabras. Oí, ¿eso no es un tanto fuerte, Kaicho? Si bien las palabras nerviosas de Issei podían carcomerle los nervios a cualquiera en ese momento, nadie esperó que la peli negra lo tomase del cuello de su camisa, llevándolo a que la viera a los ojos. Lo que percibió el castaño a golpe de rostro, fue una mirada llena de desprecio, repugnancia, la inclemente mirada de odio de la líder del consejo estudiantil. Era gracioso pensar que incluso el maquillaje en sus ojos resaltaba tal expresión. Mira, gusano, me tienes totalmente harta de todas tus estupideces infantiles. Espiar chicas en el baño. ¿Crees que sigues siendo un niño pequeño? Ya madura, Yodo basura infeliz. La única razón por la que sigues estudiando en este lugar, es porque eres una de las piezas más importantes de Rías, así como un elemento importante de poder armado del inframundo. Ahora ella con más agresividad alzaba el cuello de la camisa de este, apretando sus puños fuertemente mientras lo miraba directamente a los ojos, tan cerca que el vapor de su aliento golpeaba furiosamente la nariz del indefenso dragón. Pero eso no quiere decir que te dejaré humillar a las mujeres de este lugar simplemente porque Rías y las demás no te enseñaron a respetar a una mujer. No dejaré que vuelvas a hacer una estupidez como la de hace tiempo. Créeme que esta vez tendrás la reprimenda que te mereces, incluso si tengo que aplicarla yo misma. Todos los presentes estaban impactados ante tales palabras, incluso Tsubaki no creía lo que acababa de ver. Ella sabía que la paciencia de su líder estaba a punto de terminar, pero al parecer, en realidad esta había terminado hacía tiempo. Lo siento, Sona, pero eso último no lo puedo condonar. Exclamaba Rías molesta ante el último comentario. Es cierto, Issei ha tenido una conducta bastante reprochable, pero es mi sirviente, es mi obligación reprenderlo adecuadamente.
Lo siento, Rías, pero primero que todo, soy la presidenta del consejo estudiantil, e Issei ha roto una regla de la escuela, por lo que esto queda directamente bajo mi autoridad. Tú solo eres la líder del club de ocultismo, actividad extracurricular a la que él pertenece. En la escuela hasta ahí se limita tu autoridad. Le pedí a Mamo que te avisara, porque tendré al señor aquí presente haciendo una serie de trabajos especiales como castigo por eso. No lo verás en la casa por un tiempo. Rías obviamente se sentía ofendida ante tales palabras. ¿Desde cuando tu autoridad se extiende más allá del horario estudiantil siendo así, presidenta del consejo estudiantil? La peli negra sacaba un documento del inframundo de su folder. Desde el momento en el que se estableció que Issei estaba fuera de control con su estúpida perversión, tengo una carta de permisión firmada por mi hermana y por tu hermano que me dan la potestad de tomar las decisiones que crea necesarias. Asustada por eso, Rías arrancaba esa carta violentamente de las manos de Sona, leyéndola incrédula, casi sin poder creerlo, pero en efecto, parecía ser así. Imposible. ¿Por qué Oni-sama firmaría algo así? Porque incluso para él, quedó demostrado que tú no eres lo suficientemente madura como para tratar de corregir a un sirviente fuera de control. Me tomaré la libertad de aplicar el castigo que mejor me parezca. Eso es todo, retírate. Pero Rías trataba de refutar, incómoda ante esa falta de autoridad de ella. Ya dije lo que tenía que decir, retírate ahora. Interrumpía esta sin siquiera voltear a observar, tomando el folder con el expediente de Issei, pasándoselo a Tsubaki. La expresión de descontento y de desconcierto de Rías quedaría grabada en la mente del castaño para siempre. Esta es una ofensa que no pasaré por alto, Sona. La peli negra se giraba para mirar con enojo a su amiga de toda la vida. Me parece divertido, yo no he pasado por alto lo que ocurrió la tarde del ocaso. Por más que quería, Rías no pudo replicar ese argumento. En efecto, las modificaciones del uniforme femenino del consejo estudiantil parecieron ser unas medidas muy mínimas para lo ocurrido en esa ocasión. Retirémonos, fue lo último que dijo Rías a sus súbditos en ese dojo, siendo la primera en salir, mientras que el resto le dedicaba una mirada triste a su pervertido héroe. Nadie lo quería dejar ahí, pero en efecto Sona Sitri tenía la razón con todo. Cuando finalmente se habían ido, aprovechando el momento de distracción de ambas miembros del consejo, el castaño no pudo evitar mirar con reproche al piso. El que estuviese todo el clan ahí estaba fuera del plan. No quería que lo viesen de esa manera tan indeseable para cualquiera. Sus pensamientos pudieron haberse seguido hundiendo en esa espiral, de no ser que el movimiento de su cuello le hizo percibir que había algo debajo del cuello de su camisa. Tsubaki, desátalo, iré a avisarle al conserje que él tendrá una semana libre de trabajo. Tanto Issei como Tsubaki parpadearon varias veces, sin tener oportunidad de preguntar nada ya que la misma Sitri había salido del dojo casi sin avisar. Rápidamente la peli negra se recuperaba, mirando con desdén al castaño, dirigiéndose a la columna donde estaba atado, cortando el trapo liberándolo. Al hacer eso el castaño caía al piso. Al parecer sus piernas sí habían recibido un buen castigo al final. Gracias, Tsubaki. Agradecería que no me volvieses a dirigir una sola palabra en tu vida, Yodo Issei. El ambiente del lugar se hacía pesado, mucho más que antes. Era oficial, ahora él sí era en definitiva el peor enemigo de todas las mujeres de la escuela. La vice del consejo estudiantil miraba con desprecio al sujeto que estaba de rodillas de espalda a ella, dando una verdadera impresión de arrepentimiento y de resignación. Mientras tanto el castaño en efecto se sentía mal, pero había podido sacar el objeto que estaba dentro del cuello de su camisa mientras se levantaba del suelo. Aprovechando que estaba de espaldas a su única vigilante, le dio un rápido vistazo a lo que parecía ser un trozo de papel. El mensaje de este fue suficiente para que la mirada de él se relajase. Al parecer, incluso a ella se le podían salir algunas cosas de las manos. No imaginaba cómo debía estarse sintiendo en ese momento. Entendía él que hubiese salido corriendo de ese lugar tan pronto pudo hacerlo. Un trozo de papel que contenía únicamente dos palabras. Lo siento. No tienes que disculparte, respóndele en un susurro a nadie en específico, cerrando sus ojos con confianza, levantándose, erigiéndose firme, respirando hondamente, se recostaba contra la columna en la que hacía no menos de 20 segundos estaba atado, cruzado de brazos, esperando a que llegase el castigo en forma. Tsubaki había sido muy clara en que no le dirigiese la palabra y él entendía la razón. Era mejor mantenerse en silencio. Tras caer más la tarde, a punto de ocaso muerto, el castaño se encontraba de pie, en medio del salón del consejo estudiantil donde cada miembro del comité lo rodeaba en su mesa como si estuviese en un juicio. ¿Esto no es un poco exagerado?, preguntaba Issei alzando sus muñecas. Unos cordeles de plástico encantados lo sujetaban a manera de esposas. No es como si me fuese a escapar o a atacar a nadie en este lugar.
Contigo bestia cualquier precaución es poca, respondía Yura de manera cortante. Ok, eso duele y duele mucho, contestaba el castaño parado frente al escritorio de la líder Citri. Yodo Issei, en lo que va de corrido en tu año escolar, has espiado a las chicas en los vestidores no menos de 200 veces. Exclamaba la Citri tosiendo levemente para continuar, asimismo se han encontrado en tu casillero cerca de 300 prendas íntimas de mujer, esto, ignorando las que son de rías y demás, también se han revisado tus libros de texto y apuntes y todas las páginas tienen dibujos sugerentes si no es que páginas de revistas porno pegadas en ellas, tras eso ella tomaba un celular de su mesa, tu celular está lleno de vídeos e imágenes obscenas que, oye pero es mi celular. Eso está permitido. Digo, son mis cosas personales. Cualquier contenido pornográfico está prohibido en esta escuela, sin importar si este está guardado en tus objetos personales, si es así, lo mínimo sería que lo mantuvieses guardado mientras que estuvieses acá, pero pones esos vídeos a todo volumen en clases. Una gota de sudor caía por la cabeza de todos, eso ya era descaro. Bueno, ahí tienen un buen punto, la peli negra bufaba un suspiro, cerrando el expediente académico del enjuiciado. Podíamos hacer una lista más larga y detallada de las estupideces que haces que rompen con el reglamento, pero eso sería ir por lo redundante, claramente estas penas serían para expulsión, si no es que para una sanción disciplinaria que te acarrearía una mancha negra en tu currículum vitae que te perseguiría hasta el ancianato. Tras eso la peli negra resignada reclinaba su cabeza entre sus manos, cosas así serían lo que te pasaría de seguir siendo humano, pero ahora mismo eres un elemento clave de las fuerzas del inframundo, eres los 8 peones de Rías Gremor y asimismo eres una figura que ha presentado un gran servicio a los clanes de esta escuela, eso no me podría importar menos, realmente tengo ganas de sacarte a patadas de acá, pero tus logros no me lo permiten, por lo que pensé que lo mejor sería darte un pequeño escarmiento. Ahora ella sacaba un documento de otra carpeta. Con la autoridad que me fue concedida por los Daimaos Lucifer y Leviatán, puedo propinarte un castigo más certero, justo el que alguien como tú se merece, al menos desde la parte que no incurre a un castigo físico en forma. La peli negra se acomodaba sus gafas mirando prepotente al condenado. Yodo Issei, durante 3 meses se te obligará a presentar servicio social al colegio como ayudante de cada club de la escuela, eso por las mañanas, por las tardes te encargarás de las labores de limpieza del lugar y no te podrás retirar ni irte a dormir hasta que no termines. Rápidamente Issei se ponía pálido ante eso. Oí, ¿toda la escuela? Eso es imposible. Exclamaba este asustado, eso era irreal. No te preocupes, para un humano normal quizás sí sería imposible, pero tú como demonio que eres no debes tener problema para esto. El incumplimiento de esto acarreará que incluso alguien como tú, pierda todos sus beneficios en el inframundo y asimismo que te pueda sacar de este lugar por la puerta trasera, no sin antes exponer esto ante toda la escuela como se debe. Las mujeres del consejo estudiantil sonreían triunfantes por eso, era cierto, como héroe del inframundo, no se le podía propinar un castigo certero a menos de que él incurriese en la negación de su castigo, por lo cual obligarlo a realizar una labor increíblemente tediosa y degradante parecía ser una excelente opción. Ahora solo había una cuestión. Así es, de hecho, tienes demasiada suerte de que solo esta nimiedad sea tu castigo, pero ya que no podemos confiar en un animal como tú, yo misma me encargaré de vigilarte desde el principio hasta el final de tu castigo. Esta vez el sorprendido no fue solo Issei, sino también todos los demás miembros del consejo. Oí Kaicho, ¿estás segura de eso? Saji estaba preocupado. Eso quería decir que prácticamente ella se llevaría parte del castigo de cierta manera. Kaicho, estoy de acuerdo con Saji, si se trata de vigilar a este animal, nosotras gustosas podemos ofrecernos. La preocupación de las demás era genuina, Issei cada vez mostraba en su rostro más desagrado y enfado. Todo estaba planeado, era cierto, pero esto ya se estaba haciendo demasiado degradante. Se los pondré de esta manera. ¿Están seguras de querer pasar siquiera un solo segundo con este sujeto? La pregunta de Sona dejó de piedra a las chicas del lugar, muchas comenzaron a reclinar la cabeza, eso supuse, finalizó ella cerrando documentos y demás. ¿Alguna objeción? Ninguna, contestó a duras penas el castaño, con un gesto de evidente molestia, casi depresión. Esto no escapó a la vista de la líder de Citri, quien de manera imperceptible para sus compañeros dejaba escapar un gesto de dolor. Bien, si no es más, comenzarás esta misma noche con el dojo de Kendo. Querías divertirte en ese lugar, ¿no es así? Alégrate, decía la líder Citri con sorna y una sonrisa divertida en su rostro mientras se levantaba de su asiento, tomando la delantera en dirección a la salida del lugar. Con resignación, el dragón rojo la seguía con molestia en su rostro. Espere Kaicho, exclamaba la torre de cabello azul, permítanos acompañarla.
Es cierto, no podemos dejarla sola con ese animal, ya que estaba cerca de la salida, ninguna de las dos chicas pudo ver cómo su líder chasqueaba su lengua molesta. Ya dije que yo me encargaría de vigilar a este perro por mi cuenta, respondía esta agreste, con real enojo esta vez. Por favor. Insistimos. Ella estaba frustrándose en verdad, si seguían insistiendo y ella negando, realmente parecería que ella quería estar a solas con el castaño, y eso era algo que ella no podía permitir siquiera que pasara por la mente de los demás. Está bien, acompáñenme durante un rato. Las cejas del castaño se juntaban ante esa respuesta, eso solo quería decir que su castigo realmente sería fastidioso, al menos durante esa noche. El resto retírense, los espero mañana a primera hora. Y así comenzaba lo que sería la primera noche de lo que sería probablemente el resto de su período estudiantil, al menos durante ese segundo año. Era difícil creer que a la hora a la que estaría descansando tras haber cenado en casa de sus padres y amigos, recibiendo abrazos y cariños por parte de sus compañeras, él estaría con un trapeador en mano, pasando furiosamente sobre el piso de madera del dojo de Kendo, con 3 mujeres vigilándolo en las gradas: Sona Citri, Momo Anaka y Tsubasa Yura, la líder de esta cruzada de piernas en la parte más alta de las gradas, cruzada de brazos, sin quitar la mirada del castigado. Spuff, la torre de cabello azul escupía despectivamente el suelo por donde había trapeado anteriormente el castaño. Yura, exclamaba Momo molesta y asqueada ante tal arrebato de su compañera. No le veo el problema, sigo pensando que el castigo fue demasiado suave para esta escoria, respondía la peli azul, a lo cual el castaño simplemente se limitaba a volver a limpiar, escondiendo sus ojos entre sus cabellos, ajeno a los comentarios despectivos de sus compañeras. Demonio, rezongaba él como una leve risa. Él sabía que de haber seguido siendo el mismo pervertido y degenerado que era a inicio de su segundo curso, probablemente no hubiese terminado de manera diferente a la que estaba siendo tratado en ese momento. Spuff, otro escupitajo volvía a aterrizar donde Issei recién había limpiado. Esta vez el castaño lo ignoraba, siguiendo su recorrido de limpieza. Te falto ahí, gusano, señalaba la peli azul con su pie, sin miedo de señalar ya que su legging negro le impedía mostrar mucho desde esa perspectiva. El castaño simplemente continuaba ignorándola, haciendo que ella se enojara en forma: eres sordo, animal. El castaño finalmente reaccionaba ante el insulto, mirando a la peli azul con una sonrisa tonta. Vamos, ¿no es un tanto difícil limpiar una y otra vez el mismo lugar?, decía rascándose la cabeza. Siendo así, es más fácil limpiar luego de que Yura-san haya terminado de escupir todo lo que quiera. No te pases de listo, idiota, gritaba ella levantándose preparada para pelear. Ya basta. Quien ordenaba era la líder de Citri, sin cambiar de posición. Lo que dice el señor Yodo es cierto, no puedo decir que no entiendo cómo te sientes, Yura, pero trata de controlarte. La peli azul estrechaba su mirada. Entendido, Kaicho. Tras eso Issei continuó limpiando, en silencio. Al parecer esa noche no habría una comida digna para él. Joder, creo que ni siquiera habrá una comida para mí esta noche, murmuraba él por lo bajo. Era la primera vez que sentía el estrado del hambre en su sistema. Sería fastidioso sentir ese vacío en el estómago mientras estaba trabajando. Finalmente su trabajo había terminado, al menos durante esa primera parte. El dojo relucía de limpio. Algunas personas entusiastas incluso se atreverían a decir que se podría comer justo en el piso donde la prepotente torre había escupido anteriormente con tanto ánimo. No solo eso, en esa noche el castaño se había encargado de limpiar el equipamiento deportivo del lugar, sacudir colchonetas, organizar almacén, incluso había hecho el reemplazo de la pieza de madera por donde él y los otros 2 imbéciles habían entrado a rastros, además de tapar el agujero en la ducha por donde había espiado. Era poco pasada las 2 de la mañana cuando el castaño finalmente caía rendido al suelo, sujetándose el estómago adolorido. El hambre era molesta. No se imaginaba cómo sería levantarse por la mañana sin un bocado en su boca. Vamos, ya termine por hoy. ¿No tienen algo de comer? La Citri pasaba delante de sus súbditas. Agradece que puedes descansar unas horas antes de que empiecen las clases, respondía esta despectivamente. A eso el castaño simplemente sonreía resignado, con una expresión derrotada en su rostro. Eso quiere decir que no, maldición. El cansancio era evidente a la vista. Ahora si te arrepientes de ser un zángano pervertido, Yodo, preguntaba Momo cruzada de brazos. Un leve suspiro fue la única respuesta que obtuvo. El silencio gobernó ese lugar durante un largo rato. ¿Dónde voy a dormir?, preguntaba alzando levemente sus hombros aún con su mirada en el suelo. ¿Tengo que hacerlo en el suelo?
Dormirás en el almacén, puedes usar alguna de las colchonetas que hay guardadas, respondía la líder de Sitri al instante. Perfecto, me iré a dormir, hasta mañana, contestaba este levantándose a duras penas, entrando al almacén, cerrando la puerta atrás de él, con una actitud serena como pocas veces se le veía. Fue tal su actitud, que el portazo que casi tumba la pared hizo que se volcara el corazón de las tres presentes por el susto del momento. Este imbécil, gruñía la peli azul, a punto de ir a reprender al dragón rojo, sin embargo, su líder se había adelantado, poniendo el candado en la puerta del almacén, dejando encerrado al mencionado. Su labor terminó por esta noche, les recomiendo que descansen adecuadamente, mañana será un día ocupado, ordenaba la peli negra a sus dos súbditas. ¿Qué hará usted, Kaicho? Preguntaba Momo inquieta. Plantaré algunos familiares e iré a dormir en la habitación de respaldo del concejo, contestaba esta de manera directa. Ambas chicas querían replicar, pero el cansancio les estaba ganando, no creían tener las ganas de hacer esa maratón durante varios días seguidos. Entendido, contestaba Momo nerviosa. Kaicho, por favor, tenga cuidado, ya sabemos de lo que es capaz esa bestia de yodo. Las dos se retiraban en un círculo mágico, permitiendo que Sona Sitri finalmente soltase un suspiro de alivio. No tenía mucho tiempo que perder, tenía que ir al edificio alterno del concejo y volver lo más rápido que pudiese y llevar al dojo lo que fuese necesario. Hacía ya un buen tiempo que Issei no tenía una noche tan mala para dormir, más precisamente desde su entrenamiento con Tannin. Era cierto que estaba en mejores condiciones que dormir sobre unas hojas mal puestas sobre tierra rocosa, pero al menos en esa montaña siempre hacía calor. Vamos, ¿por qué tengo que tener tanto frío? ¿No se supone que como parte dragón debería tener una piel más gruesa? Puede que sí, pero ya estás acostumbrado a dormir en medio de varios cuerpos femeninos. Si no fuese por tu piel de dragón, probablemente el frío se te estaría atornillando profundamente hasta los huesos. ¿Podrías darme ánimos, no lo crees, viejo amigo? Estás en esta situación por este triste show que han montado ustedes dos. Puedo decir que no es necesario animarte, tú mismo quisiste estar en este predicamento. Y se bufaba un suspiro, girando de lado, recogiéndose a sí mismo. Sabes que me cobraré esto con lo del Opa y Dragón, ¿verdad? Puedes intentarlo si gustas, compañero, pero ambos sabemos que hace mucho dejaste de ser el Opa y Dragón. El castaño bufaba un suspiro divertido. Era cierto, alguien finalmente lo había curado de esa obsesión que él tenía con el morbo, con las tetas enormes. Tan sumido estaba en esos pensamientos y en el cansancio que lo dominaba que casi no notó el brillo mágico de color azul que se propagaba por el salón del almacén. Lo siguiente que sintió, fue como una cálida cobija era puesta sobre él, a la par que la mano que la soltaba paraba a descansar delicadamente en su mejilla, retirando unos cuantos cabellos rebeldes que no dejaban apreciar su rostro. Debes estar muy cansado, Issei. Una sonrisa aparecía en la cara del chico, ese solo tacto hacía parecer que lo ocurrido durante aquel horrible día era solo un mal sueño. Lo estoy, contestaba él con una sonrisa que reflejaba alivio, pero supongo que tú también lo estás. Una sonrisa se posaba en el rostro de la chica que había llegado a rescatarlo de su tormento. Sí, pero al menos yo ya comí, decía ella, sacando de un pequeño morral un modesto bento. El aroma de la comida rápidamente llenó la habitación, haciendo que el hambre de Issei aumentase rápidamente. La salivación no demoró en hacerse presente, razón por la cual él se levantaba preparado a alimentarse. Al abrir la tapa, el golpe del aroma de la comida lo trajo a la vida. Sin demora tomó los palillos para probar el primer bocado. El ruido de la comida pasando por su tráquea hizo eco por el desolado lugar donde solo estaba él, sentado cruzado de piernas, mientras su acompañante se sentaba delicadamente en la colchoneta sobre la que él descansaba, apoyándose sobre su mano, corriendo unos cuantos cabellos rebeldes que le tapaban la vista. La noche continúa así, simplemente con el castaño comiendo con bastante satisfacción en su rostro, y su acompañante mirándolo con una sonrisa cariñosa. Gracias, decía el castaño recostando la vasija vacía en el suelo, juntando sus manos en agradecimiento. El frío del lugar casi no parecía molestar, pese a que el aliento de ambos se reflejaba como un vapor. Me alegra que te haya gustado. Tras decir eso, ella se recogía levemente, abrazando sus rodillas, alzándolas, con una mirada de pesar y de tristeza en su rostro, recostando su mentón en sus piernas. Ella agradecía de una u otra manera los leggings que abrigaban sus piernas en ese momento. Es lo menos que podía hacer por ti. Discúlpame, muchas cosas se salieron de control hoy, continuaba ella desviando su mirada a otro lado. Que llegasen todos los demás miembros de tu clan, que Yura y Momo hubiesen sido así de groseras contigo, no quería que te vieses tan humillado hoy. El castaño también miraba al suelo con cierto pesar. No sabes lo que me estaba doliendo verte tan rebajado por los demás, no es justo.
Puede que no lo sea, contestaba el castaño esbozando un rostro tan solemne como le era posible hacerlo, pero, es por tu tranquilidad, eso hace que valga la pena. Tras decir eso, otro silencio se asentaba en el lugar, un silencio que era roto por unos sonidos de arrastre, el frío que sentía y se era levemente mermado por unos brazos delgados y delicados que lo rodeaban por la espalda y un mentón que iba a parar a su hombro. Comienzo a cuestionarme si es así, respondía ella llevando el cuerpo del castaño tan pegado a ella como podía hacerlo. Te he puesto en una posición horrible durante tanto tiempo, no solo eso, cada vez tenemos que hacer que te rebajes más ya que cada vez se hace más sospechoso esto, ya no basta con las tonterías de siempre, hemos llegado al extremo que para encontrarnos a solas hemos tenido que hacerte pasar por lo de hoy. Ella apretaba los dientes apegándose al dragón rojo en un pesado abrazo. Mantener esto en secreto, no es algo que valga la pena si te sigo lastimando así. Sí que lo vale, contestaba Issei tomando con delicadeza las manos que lo estaban tomando, acariciándolas con su pulgar. Estoy protegiendo lo más valioso para mí, ¿cómo no va a valer la pena? Respondía él girando su cabeza para ver a los ojos violetas que lo veían al borde de las lágrimas. De no ser por ti, probablemente hubiese terminado haciendo estupideces peores. Al menos en este momento estoy haciendo esto para protegerte. Este secreto es más como un capricho, respondía ella de manera agreste. Sé que a ti no te molesta contarle a todos lo nuestro, pero para mí, es importante que nuestra fachada se mantenga, al menos por ahora. Entonces seguiré luchando por hacer que así sea, respondía el castaño poniendo más entusiasmo en su sonrisa. Incluso estas cosas son nimiedades, como si ser conserje por 3 meses me molestase. Si solo ese fuese el problema, respondía ella, a veces pienso que no merezco esta felicidad. Por primera vez, el rostro de Issei se torcía levemente en una duda. No sé, esa última parte me confunde y me molesta, respondía él con decisión en su mirada. Mi felicidad al parecer está atada a la tuya. Si no mereces la felicidad que tienes, ¿cómo voy a merecer la mía? El silencio volvía a apoderarse del lugar. Aquella chica de cabello negro pasó de la tristeza a reírse levemente por lo bajo. ¿Cuándo te volviste tan elocuente?, preguntaba la chica bastante divertida. Eso sí que fue dejarme desarmada sin argumentos. El castaño se rascaba la cabeza mirando al aire. Bueno, siempre dijiste que tu pareja debía ser alguien que fuese inteligente, ya que aún no domino mucho del ajedrez. Supongo que el saber qué decir en un momento clave tendrá que contar por ahora. La sonrisa de ambos se hacía más radiante. Vamos, no te subestimes, ya estás a un nivel al que podrías competir contra Tsubaki, quizás incluso ganarle a Rías, murmuraba la ojivioleta. Has aprendido mucho mientras te enseñaba. Que no lo digas seguido no quiere decir que no sea verdad. Ahí tienes un punto, finalizaba él, comenzando a sentir como la comida lo reponía, generando a sí mismo que su cuerpo cansado diese la orden para que él durmiese. Deberías dormir, nos esperan días largos y pesados, decía la ojivioleta con dulzura en su voz. Lo sé, contestaba él, recostándose de nuevo en su improvisada cama, cubriéndose con la cobija que le habían traído, cerrando sus ojos los cuales pesaban ya bastante. Sé que nos esperan días demasiado duros. Su sonrisa comenzaba a perder fuerza. Pero esta seguía ahí, radiante, y solo había una razón. Él estaba recostando su cabeza sobre las piernas de su compañía. ¿Deberías ir a dormir también? Lo haré, créeme que sí, respondía ella acariciando mejillas y frente como si fuesen mármol, pero arrullarte y acompañarte hasta que te duermas es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que te hice pasar hoy. La sonrisa del castaño recuperaba fuerza pese a estar a punto de dormirse. Tonta, ya te dije que no te lamentases por eso. Respirando hondamente, el castaño finalmente relajaba todo su cuerpo. Una última acción antes de caer en el abrazo de Morfeo sería lo único que le sería permitido. Alzando su mano, tocaba la mejilla de la chica que lo miraba con una sonrisa condescendiente. Buenas noches, Kaicho. En efecto, Sona Sitri también se sentía demasiado cansada. Sin embargo, ella tenía que hacer algo por él para compensarle todo el tormento que le había hecho pasar en el día nada más por su triste capricho. Aún así, ella también era egoísta, y pese a todo lo ocurrido en el día, solo quería terminar esa dura jornada de una manera. Reclinando su rostro, retirando sus gafas, ella se permitió una sonrisa pícara y seductora, dejando estas en el suelo. Ella tomaba el rostro del castaño con ambas manos, acortando la distancia entre ambos. ¿Recuerda lo que dijimos cuando estuviésemos solos? La sonrisa del castaño brilló una última vez antes de quemarse. Es verdad. Buenas noches, Sona. Una sonrisa esperanzada se posó en el rostro de la peli negra, acortando finalmente toda la distancia entre ambos, cerrando así un beso cansado pero muy, muy profundo entre ambos. Buenas noches, Issei. Line. Meses antes.
Realmente se consideraba una sorpresa el anuncio que se había hecho recientemente sobre los nuevos permisos que iban en torno a la Academia Quo, una de las más prestigiosas academias que pasaba de ser exclusiva para mujeres a una escuela mixta. El escándalo no se había hecho esperar, pero las nuevas políticas se impusieron de todas maneras, gracias en gran parte al hecho de que de tan solo los rumores habían logrado que las primeras matrículas masculinas comenzasen a correr a toda máquina. Pese a los desperfectos que eso podía representar, la escuela ahora corría su primer año como una entidad de educación mixta. Algunas chicas se quejarían, pero al ver que entraron personas del estilo y del carácter de Kiba Yuuto, se dieron a pensar que quizás la cosa no sería tan mala, en parte porque ellas mismas ya comenzaban a crecer y desarrollarse, y qué mejor espécimen para experimentar los primeros brotes de amor que el príncipe azul de cabello dorado que bla bla bla. Así que este es el primer día, hablaba Tsubaki mirando en dirección a la entrada, donde los estudiantes masculinos comenzaban a entrar al lugar, mirando ocasionalmente a una que otra chica que viesen e inmediatamente cuchichearan entre ellos. Puede que esto de la escuela mixta no sea tan mala idea. ¿Usted qué piensa, Kaicho? En efecto, era el primer día de escuela. Sona Sikri y su reina entraban también a cursar su último grado antes de prepararse para la universidad. La líder de clan caminaba por el salón, el cual sería la sede del papel que ella representaría de ella durante esa larga pero memorable instancia escolar. Para ser honesta, no me puede importar menos, contestaba ella sentándose, cruzando sus piernas y recostando su mentón en el dorso de sus manos. Esto realmente es más una buena oportunidad para fijar una fachada para que Rías pueda tener a su clan completo en este lugar. La peli negra de larga cabellera asentía. La razón de que su prestigiosa escuela hubiese comenzado a acoger varones tenía más tintes políticos de los humanos, cosas en las que ellas preferían no interferir mucho, pero bueno, al menos así se podría estar todos los miembros de ambos clanes en un solo punto para reaccionar a cualquier contingencia. Además, ella tenía muchas más cosas en que pensar que en simples tonterías, como si creía que era buena idea o no el que hubiesen entrado chicos a la escuela. En su mesa, descansaba ya una carta cerrada con un sello de cera que estaba moldeado con la insignia de la familia Sikri. Suspirando tomaba asiento, abriendo está leyendo con evidente descontento lo que ella ya sabía que tendría que enfrentar. Ya veo, así que me están pidiendo que me comprometa antes de que termine mi último período escolar, murmuraba ella con descontento, su mano derecha debría sus ojos de par en par. Kaicho. Pero si el acuerdo es que usted no sería esposada sino hasta que cumpliese la mayoría de edad o terminase sus estudios. Sona suspiraba leyendo las condiciones que le imponían en su carta, levemente molesta. Parece ser que están usando la excusa de que cumpliré los 18 años antes de que termine este período escolar para obligarme a desistir en este momento. Para sorpresa de Tsubaki, su líder tomaba la carga y la arrugaba en una pelota tirándola a un cesto de la basura casi sin tomarle importancia. Es una orden directa de mi padre, según él, siendo así ya es irrelevante que continúe pretendiendo tener una vida tan fútil como esta. Tsubaki miraba a su líder con detenimiento, no lo mostraba en sus gestos, hacía tiempo estos parecían haberse endurecido lo suficiente para que ella no dejase salir ninguna emoción que la delatase, pero en definitiva estaba molesta y ofendida, no era para menos. Desde que tuvo la dicha de servirle por primera vez, siempre que hablaba de su familia parecía surgir de ella un evidente descontento, podría atreverse a decir que incluso un resentimiento arraigado, especialmente contra su padre. ¿Qué vas a hacer, Sona?, preguntaba la chica con la genuina preocupación de una amiga cercana. Tsubaki, agradecería que no fueses tan informal conmigo, respondía esta con cierto aburrimiento en su voz. Hija, lo que tengo que hacer, ignorar esta orden. No me casaré con Barbatos Jericho. La reina retrocedía levemente asombrada ante lo que ella podía interpretar como un acto de rebeldía. Kaicho, ¿usted pretende no seguir la orden de su padre? Por supuesto, exclamaba esta con fuerza en su voz, posando sus dedos en sus dedos. Mis padres quieren que me case porque creen que no tengo lo suficiente para ser la heredera del clan. No me casaré con un idiota como ese sujeto solo para que ellos se sientan a gusto. Ya se los he repetido tantas veces como ha sido necesario. Si no entienden así, supongo que solo me queda ir y anular ese compromiso por mí misma. En efecto, Tsubaki sabía que eso era lo que más le afectaba a su líder, haber sido infravalorada siempre por su familia, más cuando su único apoyo moral, que era su hermana mayor, la había abandonado al tomar en forma el título de Daimao Leviathan. Era una forma de desconectarse directamente de las obligaciones con su familia. En efecto, ella estaba sola, quizás esa era la razón de su temple. Siendo así, ¿cómo pretende actuar Kaicho?
La mencionada invocaba un pequeño familiar en forma de murciélago de color azul, mientras redactaba una carta a puño y letra a la carrera. Lo mejor es cortar con ese compromiso tan pronto como fuese posible, y lo mejor para eso es hablar directamente con Barbatos-san. Lo citaré para esta semana a mi oficina, ahí cortaré todo lazo con él. Sin más, la peli negra se levantaba de su asiento acercándose a la puerta, cruzada de brazos, mirando de manera casi despectiva a todas las personas que iban entrando a su primer día. No siendo más, dirijámonos al gimnasio, es hora del discurso de bienvenida. Su reina y respetuosa amiga asentía. Tras el discurso de bienvenida, Sona Citri se dirigía a otro lugar, el edificio más antiguo de la academia, la escuela antigua, lugar desde donde la encargada de la ciudad en el horario nocturno dirigía todo como su punto base de operación. Con permiso, decía, está abriendo la puerta del salón donde su mejor amiga la recibía en su escritorio, una chica de cabello rojo como la sangre y ojos azules cristalinos. Hola Sona, es agradable tenerte por acá tan temprano, saludaba Rías, invitando a su amiga a que se sentase. Bueno, desde que terminó nuestro segundo grado no habíamos tenido mucho tiempo para charlar, contestaba la peli negra tomando asiento frente a su amiga. ¿Tienes tu tablero de ajedrez listo?, preguntaba intrigada la peli negra al ver el juego ya armado frente a ella, como si Rías supiese que ella iba a estar ahí, razón por la cual la pelirroja la miraba con suficiencia. No puedo negar que tenía una corazonada de que vendrías, pero llamémoslo un capricho mío también. Después de todo, ¿a qué no ha bajado un tanto su nivel de juego? Y yo aún quiero superarte. La peli negra bufaba un suspiro. Me parece bien, necesito desestresarme un poco. Ante ese comentario la pelirroja alzaba sus cejas interesada. ¿Puedo saber qué pasó? Y así comenzaba una de las típicas charlas que solían haber entre ambas. Era cómico pensar que si no estaban frente a un tablero de ajedrez no podían hablar con libertad, era de suponer que era parte de la madurez, ya no eran niñas pequeñas que se escondían y se compartían las cosas entre ellas, no, ahora cada una tenía un enorme peso sobre sus hombros y una manera de llevarlo que no le gustaba a ninguna. Tras unos minutos la partida finalmente terminaba, con la derrota de la presidenta del club de ocultismo así mismo como el final de su charla. Ya debo decir, que es algo bajo por parte de tu padre. Puede que sí, pero no hay nada que evite que esa orden se lleve a cabo, al menos no sin presentar una objeción válida más que mi negativa. Rías miraba con interés a su amiga, la conocía y sabía que ella no le contaría algo tan personal sin tener nada en mente para solucionar el problema. Entonces, Sona, ¿qué pretendes hacer? La peli negra tomaba el rey de color negro del tablero, alzándolo, mirándolo con interés casi divertido. Demostrarle a mis padres, que soy superior a mi prometido. Es obvio que ellos están presionándome porque creen que no tengo el talento de mi hermana, pero si les demuestro que mi compromiso fue efectuado con una persona inferior a mí, dejarán de molestarme por un rato. No, puede que dejen de molestarme en definitiva. ¿Cómo piensas hacer eso? La peli negra sonreía con confianza y malicia. Bueno, ¿cuándo me has derrotado en ajedrez? A eso Rías la miraba con admiración disimulada. Ella realmente admiraba eso de su amiga, su capacidad para tomar la iniciativa cuando la situación más lo requería. Y así, la primera semana de clase pasaba volando y con esto, llegaba el día de una de las reuniones sociales más importantes de la líder Citri. Tsubaki, dile a todas que no interfieran en nada, ordenaba la peli negra a la par que todo el mundo salía del salón principal del consejo estudiantil, dejando nada más a su líder sentada mostrando su expresión más neutra, una expresión que era necesaria para su visitante. Un círculo mágico de color café aparecía en el suelo del salón, y de este aparecían 3 personas, un hombre vestido con un traje de empresario de color café y camisa color crema, con su cabello negro peinado pulcramente hacia atrás. Atrás de él, los otros 2 acompañantes vestían unas túnicas de color grisáceo con adornos de color marrón oscuro. Vaya, has crecido, Sona, saludaba el sujeto de cabello negro alzando su mano, su voz contrastaba con la apariencia tan formal que él llevaba. Es la primera vez que nos vemos en casi 4 años, es evidente que no sería siendo la misma, contestaba la peli negra con seriedad. A eso el sujeto se llevaba la mano a su mentón, mirando a su prometida divertido. Es cierto, casi no te puedo reconocer, decía este divertido, recuerdo que la última vez que te vi, siempre estabas escondida atrás de Serafalla-sama, casi siempre con lágrimas en tus ojos, ahora que te veo, pareces otra persona, realmente eres la pequeña Sona-chan. En efecto, soy Sona Citri, y lo que era en ese entonces no tiene nada que ver con el asunto que nos compete, Barbatos-san. Ante la rudeza y las palabras de la peli negra, el sujeto sonreía divertido a la par de impresionado. Oh vaya, decía este tomando asiento, sentándose con piernas abiertas, escurriéndose en su silla, dando una muy desagradable impresión a su prometida. ¿Puedo preguntar qué asuntos nos competen entonces, pequeña Sona?
Bien, iré directo al grano, decía esta acomodándose sus gafas, quiero anular nuestro compromiso, no me casaré con un sujeto del cual no conozco nada y que solo he visto 3 veces en mi vida. Ahora ella lo miraba con un gesto más despectivo, además de que las pocas veces que he tenido la desgracia de verlo, siempre me deja un mal sabor de boca. Ella aún no entendía en qué estaba pensando sus padres tratándola de casar con ese sujeto. La familia Barbatos era una de las de menor poder político y económico de los sobrevivientes entre los 72 pilares. Además de que su único heredero, el imbécil frente a ella, no era más que un vividor cuya popularidad en el bajo mundo por la trata de personas era reconocida por todos. Si bien su poder político no era el más destacable, el simple peso de ser uno de los pocos demonios de sangre pura que quedaba evitaba que alguien lo tocase. El mencionado se quedaba en silencio, como si no pudiese digerir lo que había escuchado. Tras unos segundos se comenzaba a escuchar una risa que comenzaba a nacer, hasta que ésta se volvía en una burla sonora. Jajajaja, qué tipo tan desagradable, murmuraba la peli negra por lo bajo mientras que el otro seguía agasajándose. Mocosa, me has hecho reír, decía este recuperando su temple, ¿crees que simplemente diré, claro Sona-chan, entiendo tus sentimientos y lamento haberte incomodado niña estúpida? Ahora él alzaba su mano divertida señalándose a sí mismo, este matrimonio nada tiene que ver con el afecto, la idea de este es reforzar los lazos políticos en nuestras familias así como nuestros descendientes ayudaran a repoblar la casi extinta población de demonios de sangre pura que perdimos durante la Gran Guerra. ¿Crees que renunciaré a tal oportunidad? Mientras él se alzaba cada vez más, miraba con más detenimiento el cuerpo de la peli negra. No puedo decir que tu cintura y piernas no me despiertan ganas de tomarte en este momento. Sona se mantenía en silencio, arreglando la posición de sus gafas. Sin embargo, para mí, nada de eso es relevante, contestaba ella desafiante, no me interesa la repoblación de los demonios de sangre pura. Si esto se dio, fue por la estupidez en las decisiones que tomamos los 3 bandos en ese momento. Si nuestro futuro es distinto a la pureza, estoy satisfecha con eso. Además, la obsesión de mis padres con que me case no es por unir poderes políticos con gente tan lamentables como ustedes los Barbatos, sino porque ellos esperan que alguien me ayude a dirigir mi plan, y viéndote de reojo y escuchándote hablar, puedo asegurar que estás muy por debajo del nivel que se requiere para ese objetivo. Mocosa irreverente, gruñía este levemente ofendido. Yo ya tengo mi séquito completo, si te sientes tan superior ¿quieres arreglar las cosas con un rating game? El pelinegro esperaba que la chica se rezagara, él sabía que el séquito de ella estaba lejos de estar completo además del hecho de que sus miembros solo eran niños de escuela, pero ella se mantenía con su misma actitud neutra, mirándolo con seriedad. En efecto, si arreglamos esto mediante un juego de puntuación, perderé irremediablemente, estoy lejos de completar mi séquito, mucho menos de poder competir contra profesionales en este momento. Ahora ella sacaba de su bolsillo un rey de ajedrez, una pieza negra, pero ya que te muestras tan interesado en demostrarme su superioridad Jericho-san, ¿por qué no probamos quién es superior en un ámbito donde sí podamos medirnos en igualdad de condiciones? ¿Una partida de ajedrez? Preguntaba el demonio de clase alta mirando con desdén la ficha, ese jueguito de mesa de donde se basaron las Evil Pieces. Justo cuando creía que no puede ser más estúpido o repulsivo sale con cosas que me hacen despreciarlo aún más. En efecto, durante milenios esta ha sido la forma en la que nosotros los demonios hemos discutido los temas de verdadero interés político y asimismo hemos competido por saber quién tiene la razón, estrategia, pensamiento abstracto, inteligencia, este jueguito de mesa como le llamas, puede medirnos en todos estos aspectos y más, hablaba ella desafiante, me parece la forma más adecuada de deducir quién tiene la razón y quién no. El sujeto frente a ella solo le dedicaba una sonrisa con sorna. ¿Crees que me molestaría en jugar un estúpido juego con una mocosa como tú? Parece que vives en un mundo de cuento de hadas Sona-chan, decía este divertido, tratando de humillar a la peli negra con sus palabras, no tengo por qué hacer esto, tú eres mi prometida y tu padre me ha dado el visto bueno para tomarte si yo quiero incluso en este momento. Una sonrisa confiada aparecía en el rostro de la peli negra. Vaya, así que mi padre te dio permiso. Mientras ella decía eso, sacaba de su escritorio una carta sellada por el símbolo de Leviatán, pero la autoridad de un daimao está por sobre el de las castas demoníacas. He presentado mi caso y mis razones y se decidió que en efecto, podría anular este compromiso si derrotaba al heredero de la casa de Barbatos en un juego de ajedrez. Ahora ella golpeaba violentamente la mesa con el documento, firmado y sellado por Leviatán y Lucifer. ¿Cómo la ves, imbécil? El sujeto en traje café miraba la carta con detenimiento, molestándose conforme más leía. ¿Considerado indigno e irrelevante?
Ahora él apretaba la carta molesto mirando con rabia asesina a la ojivioleta. ¿Realmente te atreviste a describirme de esta manera mocosa petulante? Sona simplemente sonreía, casi al punto de embriagarse con el sufrimiento ajeno. Tenemos un mes para prepararnos respectivamente, espero que aproveches este tiempo para aprender sobre este jueguito de mesa no siendo más, debo pedirle de la manera más cordial que se retire Barbatos Jericho-san, continuaba está juntando ambas manos sobre la mesa con una sonrisa triunfal que incluso para ella y su avanzada capacidad para esbozar una cara de póker perfecta le costaba disimular, como sabrá, estamos en horario de clase. Puta asquerosa, gruñía este por lo bajo, disfruta de tu último mes de libertad, cuando nos casemos, no saldrás de tu habitación en el resto de tu vida, sin más que decir, tanto el amoroso demonio como sus dos sirvientes se retiraban, dejando sola en el lugar a Sona Sigrid quien sonreía en base a su triunfo, pero asimismo ella sabía que era algo efímero, estaba segura que ese sujeto era un imbécil con todo el término de la palabra, pero cualquier cosa podría inventarse antes o durante la partida, era mejor no cantar victoria antes de tiempo. Los días pasaban y la nueva vida escolar en la Academia Quod parecía irse asentando poco a poco. Sona caminaba tranquilamente por los corredores externos de los edificios, viendo tranquila como al parecer el que se uniesen los dos sexos en ese lugar, no era mala idea. No es que ella hubiese estado en desacuerdo de eso, al menos no de manera abierta o contundente. Desde que había perdido la protección de su hermana, la única persona en su familia que la entendía, Sona había tenido que defenderse sola de todos los ataques que venían en contra de ella, a nivel de política sin sentido como lo de ese matrimonio arreglado al parecer por su padre cuando estaba totalmente ebrio, sus propios padres la atacaban, quizás porque no la veían a ella como un genio como su hermana mayor, solo hicieron falta unos pocos años sin la compañía de su hermana para entender, que muchos la verían a ella como la sombra de la Daimao Leviathan. No quería que la viesen como la pequeña hermana Seserafalle Leviathan, aquello le parecía degradante. Por lo cual, el camino a la cima de ella tendría que labrárselo ella con su propio esfuerzo, nada más con sus palabras, con sus acciones, con su fuerza de voluntad. Su hermana había demostrado que ella sola podía valerse y superar a todos los obstáculos, si quería acabar con esa esquela de hermana pequeña, ella tendría que lograr lo mismo. Sin darse cuenta, eso significó convertir su mente y sus sentimientos en acero, era de suponer que ella no lo notase a primera vista, pero en efecto, lo había notado, a diferencia de Rías, la expresión que le mostraba su espejo cada mañana no era una sonrisa o una mirada serena, la imagen que la recibía en el espejo era la mirada de unos ojos violetas afiliados, fríos y calculadores, una que otra mañana una sonrisa había decorado su rostro, pero no era nada particularmente vivaz, quizás solo el reflejo de una buena noche de sueño. No le importaba realmente, si eso le permitía vivir libre y a su gusto, si eso le permitía que su familia y el inframundo no la infravaloraran, eso y mucho más era más que bienvenido. Alto ahí, deténganse. Malditos degenerados. Los gritos furiosos de las chicas del club de Kendo llamaron su atención, al observar con detalle, vio cómo éstas cazaban a tres idiotas con una cara de degenerados pervertidos que hacían quedar a la de su prometido como la de un galán de telenovela. Pero qué desagradable, murmuraba ella por lo bajo, quizás el tema de una escuela mixta era una mala idea, mas si habían más degenerados fuera de esos tres. Un amplio suspiro escapaba de su ser, dándose una pausa de sus labores ella se recostaba contra uno de los muros externos, mirando al cielo pensativa. Ella era una persona en extremo racional, nada en lo que ella creyera o quisiera hacer no había pasado primero por un largo y exhaustivo análisis sobre todo lo relacionado con este, por eso mismo no terminaba de encontrar muy entendible su desagrado por los hombres en general, no podía decir que todos eran malos, eso era ilógico, pero en sí la gran mayoría, al menos así siempre fue con todos los que conoció en persona. Respetaba a su padre, era un demonio noble con una conducta intachable y una personalidad a la altura de su papel como actual líder de su clan, sin embargo, simplemente hasta ahí llegaba su aprecio por él, jamás mostró realmente como un padre devoto, ella siempre pensó que quizás para él, ella solo era otro miembro de su casta, nada más allá de una herramienta de correlación política. Respetaba a su padre, pero en el fondo realmente lo detestaba. No ayudaba mucho a que los demás miembros de las alcurnias del inframundo la viesen de la misma manera, ella era un tesoro andante por ser la futura heredera de uno de los clanes más influyentes del inframundo,
un premio a obtener, un objeto a utilizar. Así la veían todos los hombres que siquiera le dirigían la palabra, casi viéndola como a una vacante a una mejor vida. El encantador príncipe azul que tenía como prometido era la prueba fehaciente de eso, nada más esa mirada que él le dedicaba era suficiente para que se le revolviese el estómago, tanto así, que incluso aunque no fuese culpa de ellos, tampoco podía ver con mucho agrado a sus actuales compañeros varones de la escuela. Obviamente no les escupía veneno con la mirada, simplemente se limitaba a pasar derecho de ellos como de la basura con todo el estilo del mundo, obviamente manteniendo siempre los buenos modales. Le sería difícil mantener esa fachada contra los tres imbéciles esos, por eso creyó que sería mejor idea ir a advertirlos de una vez. Siguiendo su golpeado rastro, los tres llegaban a la parte posterior del edificio del club de ocultismo, recostándose contra el muro de roca, jadeantes. Oye, esa fue una gran paliza, Issei, decía el adolescente calvo con orejas de taza de té y cara de retrasado mental. A eso el más golpeado del grupo lo miraba con cierto recelo. Ustedes me dejaron abandonado, idiotas. Los perdonaría de haber podido ver un par de buenas opais. La peli negra gruñía levemente. Ok, es la primera vez que detesto a alguien nada más al escucharle decirle una frase. Antes de seguir armando conjeturas en su mente, vio cómo este se quedaba como idiota mirando al tercer piso del salón del club. En una ventana se encontraba la razón, mirándolo con la clase que solo podía tener su mejor amiga. ¿Rías? Se preguntaba curiosa Sona qué estaba viendo su mejor amiga en esos tres sujetos. Concentrándose levemente no encontró nada en particular en el simio orejón y el cuatro ojos grasoso, pero el castaño parecía desprender un aire extraño, de poder si se podía decir de alguna manera. Al parecer era el portador de una Sacred Gear, era difícil saberlo sin que él la hubiese despertado, podría ser algo grande o algo del común, nadie lo sabría en ese momento. Prefirió alejarse y dejar las cosas así. Si Rías había mostrado interés en ese sujeto Issei, no era asunto de ella, en lo personal, preferiría que no tuviese que verlo en ningún momento en el futuro. Una sonrisa cansada aparecía en su rostro, eso al parecer sería imposible, tal cual iban las cosas, ese sujeto pasaría una larga estancia en la coordinación de la escuela por eso, por espionaje, bueno, ella se encargaría de que se largase de la escuela tan pronto eso fuese así. Tras la segunda semana de clase, todo parecía ser bastante regular, fuera de los tres imbéciles pervertidos que ya se estaban haciendo una muy mala reputación, el resto de los chicos parecía sí saber comportarse, eso era un alivio para Sona, el que tuviese que estar moviendo ficha para la expulsión de estudiantes cada 2 por 3 le daría tanto a ella como a la escuela una muy pésima imagen a nivel social. En 2 semanas que ella había estado llevando a cabo su papel de presidenta del consejo estudiantil, había tenido que regañar a el trío pervertido 2 veces, ambas por lo mismo, se atrapados espiando a los vestidores del club de Kendo. Bueno, eso sería tema de otra ocasión. Ella al igual que su mejor amiga sellaba contratos demoníacos en persona junto a las demás miembros de su nobleza, razón por la cual ella estaba a esas horas de la tarde caminando tranquilamente por un parque cercano al cruce principal de la ciudad, con intención de volver lo más pronto posible a su casa. La tranquilidad del lugar le hacía ponerse a pensar en detalle sobre los 3 dolores de cabeza que ella tenía que aguantar por la molesta apertura de género en su escuela. 1. Orejón, calvo, con una cara de retrasado mental que era imposible de tolerar para cualquiera que lo viese, no era para menos que siempre que una chica pasase al lado de él lo mirase con desprecio y con asco. El otro sujeto era de cabello negro, con unas gafas negras de cabo más grande que su cerebro, y eso era darle crédito a esa masa de materia gris masticada por la madre de él en una noche de sexo y drogas mal planeada. Lo que lo hacía detestable en específico era esa obsesión con cargar revistas pornográficas como si fuesen libros de texto escolar. Ninguno de los dos era particularmente destacable. Más allá de eso, personas que sin mayor esfuerzo se podían ganar el desprecio de la peli negra nada más con respirar su mismo aire. El problema era el tercero, quizás el de la apariencia más decente de los tres, un cabello castaño levemente desordenado, ojos color miel y piel levemente trigueña, de por sí sería un rostro vistoso y hasta cierto punto atractivo, de no ser por esa molesta cara de idiota que colocaba cada que hablaba de tetas, tetas y más tetas. Como eran de divertidas las sorpresas que prepara la vida. Que en ese momento el cielo se hubiese tornado morado, atrapando a las personas dentro de estas en una realidad alterna, una táctica que se usaba cuando habían pequeñas escaramuzas entre miembros de los tres bandos, alguien quería iniciar una pelea en su territorio. Ella no lo permitiría.
Y en efecto, no hubo una pelea, tan pronto se abrió esa realidad alterna, esta misma había desaparecido, aquello era aún más sospechoso, por lo que acelerando el paso, finalmente llegaba a la fuente del parque, donde en el piso de este, descansaba un cuerpo comatoso, con una enorme herida en el centro de su ser por la cual brotaba la sangre. Al acercarse, vio con cierto pesar y de alguna extraña manera desdén, que en efecto se trataba del chico al que Rías le había echado el ojo, Yodo Issei, el cual al sentir que ella se acercaba, giraba la cabeza a tratar de verla. Por parte de él, solo podía ver un manchón blanco y negro debido a la pérdida de sangre, un manchón que poco a poco se acercaba a él, traduciéndose en que Sona finalmente se paraba frente a él, examinándolo con la mirada mirando qué tan grave era el daño, quizás podía salvársele. Pero no era así, reventó hígado, estómago y vaso, debe estar hecho un trasto de sangre por dentro, el daño es crítico, no puedo curarlo. Si bien era una escena triste, ella simplemente ladeaba su cabeza a su costado, mirándolo de manera levemente despectiva, cruzándose de brazos, ella no podía dejar de pensar que era triste morir de esa manera, no tenía nada en contra de él más allá de su perversión ridícula, aún así no se requería pensar mucho, esto ya era algo del común. Esto era obra de los ángeles caídos que habían estado atacando a los portadores de Sacred Gear, Dios sabrá para qué, suponiendo, para evitar que los demonios aumentaran su poder de combate, era una situación preocupante, pero no era una amenaza directa para con los demonios. Es una lástima, Yodo, pero no puedo hacer nada por ti, decía ella cerrando sus ojos, dando su veredicto final. Al abrirlos de nuevo vio algo que la inquietó levemente. Al parecer Issei podía escuchar y entender aún pese a la falta de sangre, eso estaba siendo demostrado por las lágrimas que corrían en sus ojos vacíos, y en la mano que desesperadamente se extendía hacia ella temblando, eso la contrario levemente. Al parecer el pobre idiota tenía una fuerza de voluntad enorme. Una verdadera lástima, murmuró ella dándose vuelta, retirándose. Ella sabía que estaba siendo fría e inhumana, pero no podía salvar a todas las personas que atacasen los ángeles caídos, eso era ridículo e imposible, mas tratándose de un caso extremo como el del donde las heridas que tenían implicaban que para salvarlo, mínimo, tendría que encarnarlo en un demonio. No perdería su débil piece en algo tan ridículo como eso, razón por la cual no sintió mayor cargo de conciencia al dejar morir a ese chico que estaba ahí, pidiéndole ayuda de manera desesperada. Como eran de divertidas las sorpresas que prepara la vida, que su mejor amiga hubiese sido invocada en ese lugar, y que ella sí hubiese tenido el genuino interés en salvarle la vida al castaño quien era el Sekiryutei. Rías no le había contado nada sobre eso, al menos no inmediatamente, razón por la cual se contrarió al ver que el mismo chico que ella había visto moribundo, agonizante en las puertas de la muerte, estuviese hablando con sus dos mejores amigos en el descanso de la escalera del bloque de salones al día siguiente. Issei volteaba a mirar a la parte superior de las escaleras, donde la presidenta del consejo estudiantil se encontraba, mirándolo con sorpresa disimulada. La cara de confusión de él al ver que sus amigos no recordaban a su novia se perdió en una expresión indescifrable, la seriedad del rostro de Yodo Issei era comparable con la de la fría Sona City. Ni Matsuda ni Motohana eran conscientes del duelo de miradas que se estaba llevando a cabo entre ambos adolescentes. Esa aura ya Rías lo ha de haber encarnado poco después de que me fuese. Issei no entendía mucho de lo que le había pasado. Rías Gremory le había dicho que lo había revivido como demonio porque él le había pedido eso en su lecho de muerte, accediendo al ver el potencial de él. Desde ese momento muchas preguntas sin respuesta rondaban su mente. ¿Por qué su novia lo había asesinado? Esa era la más destacable hasta ahora. De alguna manera el ver a la chica de ojos violetas y cabello negro corto, sintió una opresión en su corazón. Es una verdadera lástima, Yodo, no puedo hacer nada por ti. Esas palabras resonaban en su mente con fuerza, palabras ligadas a una sombra borrosa la cual era idéntica a la de la presidenta del consejo estudiantil, una sombra a la que él en ese momento pidió desesperadamente que le salvase, que él no tenía la culpa, que él no entendía qué había ocurrido, y ella en respuesta lo había comparado con una triste estadística. La mirada del castaño ganaba mayor temple. Tú fuiste la que estuvo en el parque en esa tarde, ¿no es así? Sona se sobresaltaba levemente por esa pregunta, al parecer pese al daño, el castaño pudo retener esos recuerdos de ambos en ese lugar, no le molestaba responderle con la verdad, pero con ambos pervertidos ahí, eso sería contraproducente. Lo siento, no sé de lo que me estás hablando, respondió ella dándose vuelta, retirándose sin dar oportunidad de continuar la charla, cruzada de brazos con cierto deje meditabundo, no se sentía mal por dejar al castaño a su suerte en ese momento, era una de tantas víctimas en esa guerra y ella no podía
podía desperdiciar recursos en salvar inútilmente a cuanta persona se le presentara. Sin embargo, el ver esa mirada tan certera contra ella, más de un rostro que casi siempre estaba sonriendo o haciendo gestos tontos le inquietó un poco. Es libre de verme con recelo, tiene la razón para hacerlo, contestó ella, literalmente lo dejo a su suerte, y esta le sonrió, eso representó que ella fuese la villana de esa tragedia. El tiempo continuó avanzando, en efecto, Rías le había contado que ella había reencarnado a Yodo Issei al ver el enorme potencial que él tenía, no era para menos, incluso la misma Sona había quedado estática al enterarse que el valor de Issei era de 8 peones, era una pieza que podía llegar a ser superior incluso a una reina, aunque aquello era confuso, ¿era necesario ese valor para alguien que poseía una tuice critical? Algo más tendría que haber de trasfondo, quizás aquello que estaba ligado a tan portentosa voluntad de vivir. Eso sería tema de discusión en otra ocasión, era hora de empezar con la batalla más importante de ella hasta la fecha. Un mes se había cumplido. Ella tenía que volver a su casa para cancelar ese asqueroso compromiso, quien la acompañaría sería nada más su reina. Al igual que con el clan Gremori, el clan Citri tenía una enorme mansión de varias hectáreas con amplias praderas y jardines, lugares que ella recordaba donde jugaba a las escondidas con Rías o cuando su hermana la llevaba a pasear cuando sus padres se excedían en la rigidez de su educación para con ella. Todo eso hacía que ella mirase con recelo ese lugar, razón por la cual en vez de dignarse a caminar por la puerta principal, siendo saludada por todos los sirvientes del lugar, preferiría entrar directo al salón principal donde la esperaba su familia. El círculo mágico de color azul oscuro brillaba con fuerza en el salón principal, de esta aparecía Sona Citri y Tsubaki Shinra, la primera visión que las recibió a ambas fue la de un amplio salón donde habían varios sofás de finos acabados, una mesa central donde en esta se ubicaba un tablero de ajedrez preparado, en un extremo de este, su prometido quien la miraba con una sonrisa desafiante. Ninguna de estas cosas destacó como ver al patriarca del clan Citri en el fondo del salón. ¿Cuánto tiempo, padre? Saludaba Sona al imponente sujeto en el fondo del salón. Un hombre de cabello negro azulado, largo y lacio el cual era peinado en su totalidad hacia atrás revelando con detalle la pronunciada frente del mencionado, ojos negros como la noche, rasgados y afilados, nariz respingada y mentón en punta, vestido con un gabán negro que abrigaba la totalidad de su ser, sus manos eran cubiertas por unos guantes de cuero que sujetaban un basto con un cabo de oro blanco. El mencionado ni siquiera saludaba, era evidente el descontento que tenía con su hija, ella lo conocía, no tenía caso tratar de cruzar palabras con él, razón por la cual se limitó a tomar asiento, mirando divertida que como siempre, ella jugaría las fichas negras. Entonces Jericho, ¿ya aprendiste a jugar ajedrez? Siempre lo supe, mentía el descarado sujeto mirando con sorna a la niña, no pensé que tuviese que utilizar mis habilidades con una mocosa estúpida como tú. Sona miraba atrás de él a ver si su padre reaccionaba. Nada. Ella cerraba sus ojos juntando sus manos, suspirando, al parecer, podía ser degradada al frente de su padre y a este no le importaría, su suspiro se transformaba en una sonrisa cansada, ella lo conocía perfectamente. Por eso lo odiaba. Entonces haz tu movimiento, decía esta desafiante, convirtiendo tanto sus expresiones como su pensamiento en acero puro. Blancas mueven primero. Todos los testigos del partido miraban casi al borde de la risa, como a la futura líder del clan Citri no le había tomado más de 10 minutos acabar con casi todas las fichas de su oponente, con cada ficha que perdía Jericho se podía ver como el sudor en el rostro se hacía más intenso, y como sus dientes rechinaban cada vez más. Finalmente, tras 5 minutos más, la humillación terminaba. En efecto, Sona sin haber perdido más de 3 peones había ganado esa partida sin necesidad de pensar más allá de 4 movimientos por adelantado. Como puede ver, es jaque mate, decía esta con total neutralidad, poniendo sus manos en su regazo. Su oponente miraba las fichas desesperado. No. Es imposible. Gruñía este molesto, mirando con odio a su comprometida, o la que ya no lo era. Esta partida de ajedrez, fue en efecto sencilla, decía la peli negra haciendo un análisis detallado, ya habías perdido tras los primeros 16 movimientos, de haberlo querido, pude haber ganado utilizando incluso la jugada conocida como el mate pastor. Algunos de los testigos se reían por lo bajo. ¿Mate pastor?, preguntaba el molesto perdedor, gruñendo como un animal. La Citri simplemente se arreglaba sus gafas, mirando con seriedad a su padre quien no había hecho mayor expresión durante todo el encuentro, quizás alzar una ceja a lo mucho. Con esto ha quedado demostrado, que el señor Barbatos no está a la altura de los deberes que debe cumplir una persona propuesta para nuestro compromiso. Ahora ella miraba con cierta molestia a su progenitor, he de decir, que no tengo interés en esposarme por lo pronto.
mucho menos con alguien que sea inferior en inteligencia a mí. Con esto, con lo dispuesto por los Daimao Serafall y Lucifer, he anulado mi compromiso y soy libre de escoger a mi cónyuge en un futuro, el cual aseguro, padre, que no será pronto. El señalado simplemente apretaba su bastón con fuerza, sin mostrar ninguna otra reacción. No, alto. Gritaba el Barbatos exasperado, esto es ridículo. ¿Realmente pretenden dejar las bases de la repoblación de nuestra raza en una escaramuza tan ridícula como un partido de ajedrez? Lord Sitri. Sé que usted está de acuerdo conmigo en que este compromiso tiene que llevarse a cabo. El sujeto de cabello negro simplemente lo miraba como a una cucaracha. Mi opinión personal acá no tiene cabida. La orden de Leviathan Samak fue conciliar diferencias en una partida de ajedrez en la cual mi hija ha ganado. Ya no eres el prometido de mi hija, por lo cual ya no tenemos nada que ver. Te agradecería que te retiraras. El heredero de la casa Barbatos miraba a su ex suegro con extrema ira, pasando luego a mirar a Sona, cargando instinto asesino peligrosamente. Mocosa estúpida. ¿Cómo pretendes humillarme así? Y ahí él perdió el control, preparando una peligrosa carga de energía demoníaca que fácilmente podía acabar con la peli negra en ese momento. El viento frío comenzó a soplar tan pronto él hizo su primer movimiento. Clink. Un viento frío proveniente de una pequeña esfera de nieve, no mayor a una pelota de golf, la cual fue a parar en el costado del peligroso heredero. Tromp. Al hacerlo, la gola explotaba generando una enorme estalactita de hielo, despidiendo este como una explosión contra la pared, enterrándola en esta zona. Durante todo ese tiempo se mantuvo tan estática y fría como el hielo que acababa de golpear al sujeto que amenazaba su vida. Ella sabía que la magia de su padre era terrorífica. Guardias, lleven al señor Jericho a que le hagan los primeros auxilios. Puedo percibir que tiene 3 costillas rotas, ordenaba Lord Sitri sin cambiar su expresión en ningún momento. Durante el ataque él simplemente había alzado su mano izquierda evocando su magia en un instante. Los guardias de él no demoraron en tomar al humillado e inconsciente ser a que lo tratasen. Cuando terminó ese espectáculo, Sona se levantaba de su asiento, acercándose a su padre. He terminado con lo que he venido a hacer, me dispongo a retirarme a la escuela. Haciendo una avenida respetuosa, la peli negra se giraba para retirarse. Me decepciona, Sona. Las palabras de su padre fueron como una mala descarga de electricidad para la peli negra, quien ya estaba con su mano en el picaporte de la puerta principal, deteniéndose al instante. ¿Crees que tu hermana siempre te salvará de las decisiones que tome? Recuerda que ante todo yo soy el patriarca de este clan. Hasta que no te desposes o no ganes reconocimiento como demonio de clase alta, solo eres la segunda hija de la rama Sitri. La peli negra giraba su cabeza levemente. Siendo así, estoy satisfecha con ser solamente Sona Sitri, no la matriarca Sitri, y si bien mi hermana me ayudó con su influencia, yo fui quien demostró que ese hombre era menos que indigno para mí. El peli negro cerraba sus ojos reclinando su cabeza, por debajeando claramente a su hija. No creía haber criado una hija rebelde y mimada. Es una lástima. Sona apretaba sus dientes, iracunda. Es un alivio para mí, saber que estoy muy lejos de ser igual a ti, padre. Sin más, la chica abandonaba el salón junto a su reina, quien durante todo el tiempo hizo un excelente trabajo conteniendo la ira por tan degradante escena. Mientras tanto Lord Sitri respiraba hondamente, no mostrando mayormente lo molesto e irritado que estaba con su hija. Kaicho, exclamaba Tsubaki al ver a su líder con cara de pocos amigos. Permítame felicitarla por su victoria. Ante eso, Sona sonreía levemente, mirando con aprecio a su reina. Gracias, Tsubaki, en efecto, fue mi victoria, ya no estoy atada a nadie, contestaba ella, acomodándose sus gafas, pasando a su gesto casual de nuevo, o sea, serio e inexpresivo. Volvamos a casa. Tsubaki asentía, ella conocía a su rey, estaba molesta y podría apostar que triste, así siempre terminaba cada que cruzaba palabras con el patriarca de su clan. Lo mejor en esos casos, era darle tiempo a solas para que organizase sus ideas. En efecto, ella necesitaba relajarse un poco. Su encuentro con su padre, el intento de asesinato furtivo por parte del perdedor de su ex prometido, todo eso sumado a sus responsabilidades, la había estresado bastante, razón por la cual, al día siguiente, estaba encerrada en el salón del club de ocultismo con su mejor amiga, de nuevo, jugando ajedrez, uno de los pocos placeres que ella tenía en su vida. Vaya, felicitaciones, Sona, decía Rías moviendo un peón blanco, te liberaste de tener que lidiar con un sujeto como él como esposo. Gracias, Rías, contestaba esta moviendo ficha también. Tenía que acabar con ese compromiso de raíz. Desde el acuerdo que mi padre había hecho, me siento satisfecha, contestaba la peli negra viendo con cierto interés la cara sonriente de la peli roja. ¿Puedo preguntar qué te tiene tan de buen humor?
A eso Rías reía levemente. Es algo respecto a mi peón, Yodo Issei, contestaba ella, casi ajena al juego ya, estaba levemente pensativa sobre el por qué él había consumido 8 piezas de peón al revivirlo cuando su Sacred Heart era una básica Tuice Critical, era algo que me estaba inquietando, pero ayer en una pequeña confrontación que tuvimos con unos ángeles caídos, pudimos descubrir la respuesta a eso. Sona parpadeaba varias veces intrigada. Vaya, ¿de qué se trataba? Preguntaba ella con genuino interés. Era cierto que usar 8 peones para una Tuice Critical era ridículo, era casi como si se estuviese desperdiciando el 80% del potencial de la Evil Piece de Rías. El Tuice Critical que él tenía, no era más que la forma dormida de su verdadera Sacred Heart, contestaba la pelirroja triunfante. La verdadera Sacred Heart de Issei es una de las 13 Longinus, la Ghosted Heart. El movimiento de juego de Sona se vio pausada ante esa noticia. La Sacred Heart que duplica el poder cada 10 segundos hasta el infinito, finalizaba la pelirroja triunfante, con una sonrisa brillante en su rostro. ¿Una Longinus? Preguntaba la peli negra incrédula. Eso quería decir que el chico literalmente tenía el poder de asesinar a los dioses, más siendo que él tenía una de las Sacred Heart que tenía una criatura divina viviendo en su interior, eso lo convertía en un humano con sangre de dragón, un humano en 1.000.000, no, un humano en una generación. Sí. ¿No es increíble? Siendo así, estoy más que satisfecha que los 8 peones hubiesen sido necesarios. Continuaba Rías contenta, contándole a Sona todo lo ocurrido en torno a Issei desde el inicio de su vida como demonio y cómo este había progresado en la pelea contra Reinharé. La Citri no podía negar que estaba impresionada. Si bien Reinharé era un ángel caído de nivel bajo, era un ser con experiencia de batalla, que Issei en poco más de una semana que llevaba como demonio pudiese derrotarla aún con todas las heridas que él había obtenido era un logro en realidad extraordinario, y como un plus divertido, Rías no solo había ganado la Ghosted Heart, también había obtenido a una usuaria de Twilight Teallin, otra Sacred Heart de extrema rareza. La partida finalizaba, con otra derrota de la pelirroja quien simplemente alzaba los hombros sin darle ya importancia. Sona por su parte terminaba de asimilar los eventos ocurridos con su amiga en el momento en el que se encontraba jugando por su libertad. Bueno, perdí, decía la pelirroja mirando el tablero con una sonrisa lánguida. ¿Cómo no ibas a perder? Estuviste más centrada contándome lo que había ocurrido que en los movimientos que hacía, contestaba Sona con seriedad. De alguna manera se sentía molesta. Oh, bueno, discúlpame, realmente quería contarte todo esto, Sona, contestaba Rías cruzándose de piernas reacomodando las piezas de nuevo. Es entendible, no te preocupes. Sona Citri agradecía que su gesto neutro fuese siempre la cara con la que ella se presentaba, porque en ese momento sentía un leve malestar consigo misma. La razón era obvia, un pensamiento egoísta en base al triunfo de su amiga y su propia estupidez. De alguna manera su pensamiento neutro racional estaba siendo castigado en ese momento. Yodo Issei, el chico que le estaba pidiendo ayuda cuando él estaba muriendo, resultó ser una de las piezas más valiosas, si no es que la más valiosa en toda la escuela, no, probablemente en todo Japón. El mismo chico que, según le contó Rías, se jugó su cabeza con tal de salvar a una chica en apuros porque él creía que eso era lo correcto, el mismo chico que ahora la veía con cierto repudio inherente por sus recuerdos de ella negándole la vida. De haber tenido un poco más de humanidad en ese momento, pudiese que ella fuese quien tuviese al Sekiryutei en su séquito y no su mejor amiga, incluso podría tener una Twilight Teallin. Cerró sus ojos negando esos pensamientos. Salvar al castaño en ese momento era jugarse una apuesta que no tenía sentido en ese momento. Es cierto, su mejor amiga la jugó y obtuvo el premio mayor, pero no era algo que ella se arriesgara a hacer. Asignar sus recursos más importantes por un tal vez era un acto incoherente, aunque ahora supiese que esa era la decisión correcta. No podía negar que estaba celosa de su amiga. Sonrió internamente. Ella recordaba cómo de niña casi siempre le quitaba sus muñecas a Rías y las escondía en su habitación. Las muñecas de ella le parecían en extremo bonitas y quería tenerlas para ella hasta que su hermana la regañaba por eso. Al parecer seguían siendo las mismas niñas en el fondo. Si bien la apuesta que había ganado Rías con Yodo Issei era algo que ya era un asunto para no pensar demasiado, Sona notó que si era necesario hacer crecer un poco más su clan, razón por la cual, observando con lujo de detalles a todos los estudiantes de su escuela, decidió unir a su clan a un chico, uno que era bastante cercano a su alfil, Momo Anakai,
Era la mejor opción en todo el lugar. Al final sus análisis eran bien recompensados, el chico que ella tomó valía 4 piezas y su Sacred Heart era una de las 4 que conformaban los poderes del Rey Dragón Vitra. Se podría hacer algo en el futuro para explotar ese diamante en bruto. Sagi Genshirou, la pieza más reciente de la nobleza Citri entraba al juego, un evento satisfactorio para la peli negra, aunque era algo deprimente ver que este sujeto tenía también cierta naturaleza pervertida, no tan repugnante como la de Yodo Issei, pero sí destacaba la cara de tonto cada que veía a las chicas caminar frente a él. Era un alivio que entre Momo y Yura le frenasen de vez en cuando eso pasaba. Con permiso, y como ambas habían obtenido nuevas piezas recientemente, lo correcto era que se presentasen, Sona reuniendo a su grupo el cual ya era numeroso, para que se conociesen con los nuevos miembros del clan Gremory. Era mejor si los dos clanes se conocían y confiaban en su totalidad entre ellos. Los rostros nuevos de Rías eran el castaño, Yodo Issei y asimismo la chica de cabello rubio como el sol y ojos verdes, Asia Argento si mal no recordaba, ya que esto era un asunto más de índole social y político. Ella se permitió presentarse con una sonrisa serena y una voz gentil, carta de presentación suya y de su amiga para tratar eventos de especial importancia. Por eso mismo y sin darse cuenta, aquella charla amigable se había vuelto en una lucha de personalidades con su amiga mientras presentaban a sus nuevos chicos, el carácter sonriente neutro de Rías Gremory, contra la voz suave y serena con una sonrisa de ensueño de Sona Citri. Las apuestas estaban a favor de la peli negra. Todo parecía ser ameno, los nuevos demonios molestando entre ellos, Sagi saludando eufóricamente a Asia, Issei molestándose por el excesivo cariño que estaba mostrando su nuevo peón. Ese momento, nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal más que las miradas inquisitivas que Issei le dedicaba a la líder de Citri cada que tenía la oportunidad, como si buscase algo desesperadamente, mirada que ésta no pasaba por alto. Era fácil el suponer por qué. Kaicho, comenzaba el castaño rompiendo el ambiente de la discusión, ha habido algo que me ha estado inquietando desde hace unos días. ¿Puedo hacerle una pregunta? La forma en la que el sonriente y medio tonto peón había hablado dejó intrigado a todo el mundo puesto que ésta tenía un tono neutro, inclusive podía pensarse que molesto, razón por la cual todo el mundo guardaba silencio, expectantes. Será un placer responder si puedo hacerlo Issei-kun, respondía esta con una sonrisa serena, quizás la sonrisa más hipócrita que haya esbozado en su vida. La mirada del castaño evidenciaba que quería preguntar. No podía ser considerada hostilidad, pero sí resentimiento. Sona Citri, todo el mundo se sorprendió al ver que él no la llamó por honoríficos. Cuando Rainare me hirió de muerte, recuerdo que vi una sombra la cual estuvo viéndome hasta que morí, diciéndome algunas cosas. No recuerdo mucho de ese momento. La mirada del castaño se estrechaba, quizás porque él conocía la respuesta, pero aún así quería escucharla de su boca. La persona que estaba ahí, era usted, ¿verdad? La máscara de Sona Citri se quebraba en ese momento. En efecto, respondió ella, dejando mudo a todo el mundo. Estaba pasando por ese parque cuando fuiste atacado. Cuando llegué, tu estómago estaba totalmente pulverizado. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Era un intercambio de palabras demasiado bizarro. ¿Hay algo más que quieras preguntarme, Issei-kun? Una cosa más, contestaba él ya mostrando resentimiento destacado en su voz. Sé que es ridículo preguntarlo en este momento, pero ahora él tragaba saliva. ¿Usted sabía que Buchou iría a reencarnarme? Para todos fue impactante ver la mirada perfectamente serena de la peli negra para contestar. No, contestó ella secamente, sabiendo lo que estaba dando a entender en ese momento. Incluso sus súbditas la veían con cierto pavor. Eso es todo, finalizaba el castaño. La Citri simplemente desviaba la mirada con su expresión neutra, discutiendo con Ria sobre la selección de familiares que se tendría que hacer o para Sagi o para Issei y Asia, y sobre cuál método escogerían para definir eso. Ya más adelante una partida de tenis, y un juego de quemados con todo el estilo que solo podían evidenciar dos clanes demoníacos fue suficiente para que Issei y Asia fuesen a escoger sus familiares primero. Los días pasaban, más allá de eso, no había habido problemas de índole personal con Yodo Issei. Para Sona era obvio que él nunca la vería con buenos ojos, no era para menos. Ella misma había aceptado sin ninguna contemplación que ella lo había dejado morir, sin importarle absolutamente nada. Ella no se molestaría mucho con eso. Ella sabía que él estaba muy lejos de tener el grado de comprender
tensión mental de entender que ella simplemente no podía salvar a todos los que ella encontrase en peligro, eso era un esfuerzo inútil que solo desperdiciaría los recursos de ella. Por lo cual el único cruce de palabras que había entre ambos, era las veces que Issei era llevado a la consejería por haber sido atrapado infraganti espiando a las chicas del club de Kendo. En lo que iba corrido del año ya había acumulado una cantidad ridícula de estas sanciones, además de que eso de robar ropa interior ya estaba muy mal visto también. Quizás hasta ahí no habría nada que destacar, pero había algo que no quedó desapercibido a la vista de Sona City, y era el hecho de que el castaño, cada vez parecía dejarse atrapar más fácil, como si no quisiese escapar, como si quisiese ser atrapado. Ella no entendía el porqué de eso, lo único que hacía Issei cuando era regañado por ella era mantenerse en silencio, viéndola hostilmente, pero nada más. No tenía tiempo para pensar en eso. Una de las incomodidades o ventajas de vivir sola, era el hecho de que ella misma tenía que ir a comprar los ingredientes de la comida que ella misma preparaba. Era cierto que podía disponer de chef y demás, pero desde el incidente del juego de ruptura quería estar tan lejos de la influencia de su clan como fuese posible. No era un panorama muy alentador, puesto que ella sabía que no era precisamente una cocinera nada, sería una larga semana al parecer. Un bufido escapaba de ella, ya pudiese llegar a dormir o a cocinar, le esperaba una aburridora pila de papeles que tenía que revisar, informes y demás. El solo pensamiento disparó el estrés por su cuerpo. Ella detenía su trayecto, pasando su mano por su frente, mirando al suelo cansada. Su trabajo era ridículamente cuantioso, siempre parecía acumularse más y más sin importar el que ella le dedicase días enteros a terminarlos. No era que no estuviese dispuesta a trabajar duro, pero su pensamiento divagante le hizo hacerse una pregunta: ¿qué estarían haciendo los demás miembros de su clan o del clan de Rías en ese momento? Muchos descansando o saliendo a divertirse, incluso entrenando con dedicación como lo hacía Sagi o como lo hacía él mismo Issei según le contaba Rías. Entonces, ¿por qué ella tenía que resignarse simplemente a hacer eso? A llenar papeles. De alguna manera, comenzó a sentirse ahogada por ese pensamiento. Ella estaba libre de su compromiso, ¿no era acaso libre ya? La idea de liberarse de su compromiso era esa, poder vivir la vida de una adolescente común. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Ella pausaba su recorrido, sentándose en una banca, mirando el farol de iluminación donde unas cuantas polillas volaban chocando con esta. Muchos de los papeles que tenía que llenar, eran por el hecho de haber cancelado su compromiso. Estando ella sola muchos protocolos tendrían que cambiar, y ella tenía que revisar que ninguna de estas nuevas propuestas de desarrollo le hicieran una mala pasada, aun cuando esto significaba pasar días enteros leyendo papeles llenos en su mayoría de basura. Fuera de eso, ¿ella qué hacía en su tiempo libre? Jugar ajedrez con Rías, pero ¿qué podría hacer fuera de eso? De vez en cuando hacer ejercicio con ella también o practicar algún deporte como tenis, claro, todo eso fuera de la escuela. ¿Qué hacían los adolescentes en víspera de llegar a la mayoría de edad? Realmente no lo sabía, supuso que salir a divertirse con amigos, pero ella tenía más amigos fuera de Rías. Quizás Tsubaki, pero ella misma se lo había dicho en el pasado, que no fuese tan familiar con ella. No había nadie. Suspiraba, ella sabía eso mejor perfectamente, que ella estaba viviendo una vida muy diferente a la de una adolescente común, el cual era su ideal, pero tan pronto pensaba eso otra pregunta aparecía entonces: ¿por qué estaba luchando tanto? ¿Por qué se hizo tan madura y tan estricta? Eso era lo que ella siempre deseó. Recuerdo que siempre te escondías con lágrimas en tus ojos tras tu hermana. La respuesta era para vivir libre, para vivir como desease, pero ¿realmente sabía que era vivir libre o siquiera vivir a gusto? Antes de seguir pensando, sintió una presencia hostil en su contra. Tan pronto volteó a mirar hacia arriba a la copa de un árbol, vio como en su dirección iba una esfera de energía ¡boom!, la cual destruía la banca donde estaba ella poco después de que la peli negra saltase y se pusiese en guardia. ¿Quién está ahí? De la copa del árbol venían más esferas de fuego contra ella, las cuales ella bloqueaba generando un potente círculo mágico de defensa frente a ella en el cual las balas de energía chocaban estridentemente con tal fuerza que la obligaban a arrodillarse para evitar ser despedidas por estas. Maldición, gruñó por lo bajo. Era difícil percibir quién la estaba atacando cuando la lluvia de energía mágica bloqueaba cualquier punto de visión. Era una situación difícil. ¿Cómo se supone que iba a contraatacar así?
Observando con tanto cuidado y temple como le era posible, vislumbró a pocos metros del árbol un hidrante de agua, extendiendo su mano en una fracción de segundo, disparaba una bala de agua invocada a la carrera, la cual destruyó rápidamente la parte superior del hidrante, permitiendo que el agua de ésta saliese disparada hacia arriba con tal fuerza que el atacante no pudo evitar distraerse. Momento que aprovechaba Sona para desplazarse girando sobre sí misma tras los árboles del otro lado de la acera, no sin antes en medio de su movimiento de escape disparar 3 proyectiles más, las cuales quebraron el tronco del árbol donde se encontraba el sujeto. ¡Crack! El árbol caía violentamente, haciendo que el misterioso atacante saltase al piso, revelándole a Sona su apariencia, un sujeto con un yelmo que tapaba su rostro y sobre su cuerpo, una capa de color negra. Era oficial, ese era un mercenario, quizás un cazarrecompensas, al parecer alguien quería su cabeza. Era una situación grave, ahora que lo notaba no había nadie en los alrededores, era una escena sumamente preparada para acabar con su vida. De nuevo el atacante cargaba energía mágica, disparando contra ella de nuevo violentamente con tal poder que tras unos cuantos impactos los árboles y demás que la protegían volaban en pedazos en el aire. No tenía tiempo para esconderse o temer, tenía que retroceder, los árboles del lugar tendrían que hacer de protección. Otro dilema aparecía, si se adentraba en los bosques del lugar sería también un blanco fácil, lo único que le quedaba hacer era correr dentro del bosque pero en dirección de la vía. La carrera comenzaba, los impactos ensordecedores eran suficiente para afectar la percepción de la Citri, pero ésta se las arreglaba para protegerse lo mejor que pudiese. Para su suerte el asesino la asediaba desde la carretera, mientras que no se le ocurriese entrar a cazarla en el mismo bosque, podía tener una posibilidad de escapar. Su único plan era ese, correr. El sujeto que la estaba persiguiendo se podía observar que estaba por encima del nivel de ella, enfrentarlo era una locura, quizás si avanzaba lo suficiente llegaría al núcleo urbano, un lugar donde él no podría seguir persiguiéndola. Pero estaba lejos, estaba corriendo por una descendiente que llevaba al centro de la ciudad, pero llegar tomaría tiempo. Una bala especialmente fuerte hacía más daño con su explosión, desorientándola por completo, haciéndola perder el equilibrio. No. Exclamó ella, posando su mano en el piso, girando para evitar ser golpeada por los troncos que caían pesadamente. Al hacer tal movimiento quedó de cara a la carretera y también frente a su persecutor. No había escapatoria, no si él estaba nada más a 5 metros de ella, sin ningún obstáculo o lugar donde esconderse. A quemarropa su escudo mágico sería volado en 1000 pedazos tras unos segundos. Estaba perdida, mirando a la muerte a la cara. Mirar a la muerte, como lo había hecho Yodo Issei hacía unos días nada más, mientras ella lo miraba desde la posición donde se encontraba su ejecutor. Ese pensamiento le dio un vuelco especialmente brusco a su ser, no creyó estar al otro lado de la cara de esa manera, más que si era exactamente igual. Es una lástima, no puedo hacer absolutamente nada por ti. Arriba de ambos, en una curva que estaba sobre un muro de contención a 3 metros de altura se podía escuchar a lo lejos un pedaleo furioso, aunque esto era ajeno para el cazador y su presa. Sona apretó sus dientes con fuerza, al parecer el karma era una perra demasiado cruel, sin embargo. Con decisión y poder en su mirada ella volvía a extender su escudo mágico, con agresividad en su pose y en su mirada. No estaba dispuesta a morir de esa manera. El mercenario extendía su mano, preparado para abrir fuego, aceptando el desafío de la peli negra. Un poderoso grito de guerra de Sona Citri hizo eco por el lugar, un poderoso grito que no solo reflejaba su convicción por seguir viviendo, sino que también de manera inconsciente ocultaba por completo de su agresor el pedaleo furioso así como el ruido que hizo el salto de una cicla sobre la pendiente. Para Sona el intruso no fue ajeno, saltando ridículamente en una cicla a la cual apuntaba contra el agresor distraído, un momento en el que el tiempo prácticamente se había detenido para ella, su mirada de guerra se perdía en un anonadado asombro, más al ver que el intruso, quien no era consciente del nivel de amenaza de la escena a la que había entrado, se arrojaba a sí mismo como una bomba contra el enemigo. No, el intruso sí era consciente de la escena, ¿cómo no serlo si se trataba de él? Al no esperar el impacto, el asesino recibió tanto el peso de la cicla como el de Issei cayendo de más de 3 metros a toda velocidad en su clavícula, estrellándolo estrepitosamente en el suelo, así como el mismo castaño quien al impactar perdía el equilibrio rodando por el suelo estrellándose estrepitosamente contra un poste. Sona Citri literalmente acababa de ser salvada por algo que no podía considerarse menos que un milagro. Yodo. Gritaba ella, corriendo en dirección al castaño quien lastimado se levantaba. Boost. Materializando su bostezear, era obvio, ese golpe había aturdido al asesino, pero eso estaba muy lejos de dejarlo fuera de juego. Kaicho. ¿Se encuentra bien?
Preguntaba Issei mientras se posicionaba frente a ella posando su guantelete en posición para batallar. El asesino se levantaba, mirando en detalle a ambos adolescentes, tras unos segundos de tensión en los cuales al parecer el amenazante sujeto analizaba la situación actual, este arrojaba una bomba de humo al piso, desapareciendo del lugar dejando atónitos a ambos adolescentes. ¿Se fue?, preguntaba confundido Issei, puesto que él estaba pensando que él no pararía hasta matarlos, al menos esa parecía su intención con esa apariencia. Sí, se fue, decía la Citri recuperando su compostura, respirando hondamente para que el oxígeno lavase la adrenalina que corría por su ser. Al parecer la intrusión de alguien más le dio a entender que se habían perdido las condiciones para una emboscada. Gracias a eso, el ambiente comenzaba a amenizarse. Es un alivio, murmuraba el castaño, desapareciendo su Sacred Gear. Sona Citri por el mismo alivio también notó que de no ser por la intromisión del castaño no hubiese visto otro amanecer. Por eso, ¿por qué viniste aquí, Odo Issei?, preguntaba ella en su tono neutro. A eso el castaño miraba en dirección a la carretera, donde descansaba su cicla no en la mejor de las condiciones. Con un gesto derrotado él se acercaba a su vieja amiga caída en desgracia. Estaba haciendo un contrato, contestó el triste al ver que el estado de su cicla era peor de lo que parecía. Cuando estaba regresando a casa escuché una serie de explosiones, y sentí algo raro en el aire como un frío viento, pero al mismo tiempo sentí una sensación familiar, no sabría cómo definirlo. La peli negra cerraba sus ojos. Esas son las auras que expelemos nosotros los demonios. El gesto de la peli negra se torcía en molestia evidente, ya que incluso tú la pudiste sentir siendo tan nuevo en esto. ¿Por qué entraste a un lugar donde claramente sabías que pudiste haber muerto en un instante? Era cierto, lo más natural era no haber entrado a un campo de batalla en el cual él no pudiese sobrevivir o en el cual no pudiese ganar nada. Si bien ella en el fondo agradecía el haber sido salvada por él, no le dejaba de parecer un pensamiento estúpido. El castaño dejaba de contemplar su cicla, para mirar con cierto recelo a la peli negra. ¿A qué te refieres, Kaicho? Mira, te agradezco el que me hayas salvado, pero esto fue una casualidad de una en un millón. Si ese sujeto hubiese insistido en continuar peleando, ambos estaríamos muertos. ¿Acaso sabías a quién estabas protegiendo a costa de tu vida? ¿Acaso sabías a quién atacar? ¿Siquiera sabías lo que estaba ocurriendo? La mirada del castaño se estrechaba molesta. Obviamente no, eso enojó a la ojivioleta en mala manera. Y respondes que no tan campante, ¿tanto quieres desperdiciar la vida que Rías te salvo? Para sorpresa de ella, Issei se rezagaba levemente, quizás por la mención de Rías Gremory, pero luego volvía a mirarla, esta vez sin ninguna expresión hostil, simplemente mirando con serenidad a la chica que acababa de salvar. Es cierto, le debo mi vida a Wuchou, una vida que yo tras haber sido herido de muerte por Rainare me di cuenta que era algo tan hermoso que ahora no hay mañana que no agradezca el seguir viviendo, gruñía por lo bajo. Sin embargo, si algo me enseñó el miedo que tuve cuando estaba bañado en mi propia sangre en esa tarde, es que no hay nada más aterrador que la muerte y nada más triste que saber que alguien está corriendo peligro y no hacer nada para ayudarlo. La peli negra sintió la bofetada directa de ese comentario, atónita por lo que acababa de escuchar. Es cierto, está mal desechar tu vida, sin embargo, si hay algo que le agradezco a Wuchou es el haberme dado el poder para proteger a las personas a mi alrededor. Mientras tenga el poder para hacerlo, quiero salvar a tantas personas como pueda hacerlo. Ahora el castaño se acercaba a la presidenta del consejo estudiantil, mirándola con decisión y fuerza en su mirada. Definitivamente no hay manera que el querer salvar a los demás mientras pueda hacerlo esté mal. Y haré todo lo posible en mi alcance para hacerlo. No era difícil saber lo que estaba pensando Sona Citri en ese momento y lo que estaba sintiendo. La situación se había invertido. Sona, quien en el pasado estuvo viendo indolente como el castaño estaba en las puertas de la muerte pidiendo su ayuda en esa noche, supo lo que era estar en la otra cara de la moneda, a unos cuantos segundos de morir asesinada, de no ser por la intervención de la misma persona que ella había abandonado de manera tan tranquila. Aún en ese momento, no se sentía mal por su decisión en esa ocasión. El castaño estaba muerto, lo único que hizo Rías fue revivirlo con su Sevil Piece. Ella no haría tal cosa por un desconocido o por un compañero de clase, eso era ridículo. La que tomó en esa ocasión fue la decisión correcta. Por eso mismo estaba molesta, iracunda, porque ese sujeto, de manera tan altanera y desafiante, le estaba diciendo que lo ella había hecho estuvo mal, que se podía salvar a las personas mientras se tuviese la intención de hacerlo, justo como ahora. Así que esta es tu versión de ojo por ojo,
No puedes salvarlos a todos, Yodo, decía esta de manera despectiva. Sé que no, contestaba este, es ridículo pensar que puedo salvar a todas las personas que trate de salvar, sin embargo, salvaré a tantas como pueda, incluyendo a quien me dejó morir esa tarde. Los dientes de Sona Sikri rechinaban. ¿Algo que quieras decirme directamente, Issei? Preguntaba esta hostil, parece que tienes algo entre pecho y espalda que quieres soltar, adelante, estás en todo tu derecho. ¿Qué clase de persona sería yo si no escuchara lo que mi salvador tiene que decir? Para sorpresa de ella, el castaño simplemente se giraba ignorándola, tomando su ficla, alzándola. Al hacerlo notó que su codo derecho estaba torcido, esto debido al impacto de arrojarse a sí mismo de tal manera, así se le haría difícil cargar con esa ficla, más porque esta estaba torcida de tal manera que se le hacía imposible moverla con una sola mano. Por lo que con el dolor del mundo, la dejaría ahí, al igual que a la presidenta del consejo estudiantil. Realmente quería decirle unas cuantas cosas como se debía, pero él sabía que ese no era el momento, él estaba lastimado y ella también, lo mejor sería dejar así esa noche. Sona Sikri vio en silencio como el castaño se alejaba caminando, sujetándose el brazo lastimado. Ese no era mayor problema, solo era que llegase a su hogar y Asia Argento le curaría con su Sacred Gear. El problema de turno era quien la había mandado a asesinar. No era difícil imaginar a alguien ridículamente estúpido para hacerlo. Aún así, por más grave que fuese eso, no podía negarlo, lo que le dijo Issei se le quedaría en su psique por un largo rato. Ella con cierto disgusto miraba el panorama, destrucción del bosque que había del lado de la carretera, una cicla doblada y maltrecha y un frío que amenazaba con taladrar los huesos de cualquiera. No supo por qué, pero sintió el deseo de levantar esa cicla. En efecto, había quedado desdoblada por el impacto contra la armadura del asesino, tal fue el impacto que una de las llantas se había estallado. No se podía conducir de ninguna manera, no había otra que dejarla ahí para alguien como él, quien tenía un brazo torcido. Moviéndola un poco, pudo ver que la otra rueda al menos seguía rodando, razón por la cual retomando el camino a su casa se llevó el maltrecho vehículo. Mientras lo hacía sus pensamientos volaban sobre lo ocurrido entre ambos. Sacrificar tus cosas para proteger a los extraños, e incluso salir herido ridículamente, puedo entenderlo si se tratase de la gente cercana a nosotros, pero no puedo pensar en... Entonces lo noto, una verdad que inconscientemente había negado. Yodo Issei no era un desconocido, era el chico sobre el cual su amiga había tenido un leve interés, era una persona que llamó la atención de ella desde la primera vez que la vio. Si lo analizaba desde el punto de vista de él, ella no era una desconocida tampoco. Entonces, ¿por qué lo dejó morir de manera tan despectiva? Quizás por lo mismo que lo destacó, por la asquerosa lujuria que llevaba en su mirada en esa ocasión cuando lo vio por primera vez, hablando de un buen par de tetas, mirada que ella detestaba que los hombres miraran a una mujer así. Una cruel respuesta llegó a su mente. Ella dejó morir a Yodo Issei esa tarde, por el recelo que sentía contra él. No, no es eso, no puedo creer que yo haya, a mitad de camino se detenía, pensando en eso, aterrada, ¿cómo pudo haber hecho algo así? Una cosa hubiese sido que el castaño realmente hubiese sido ajeno a ella, pero en cambio, ella lo reconocía y lo diferenciaba. Mientras que Issei se había arrojado al vacío, dejándolo todo por salvarla a ella, lo había ignorando mientras este le rogaba por su vida. ¿En qué momento ella se había vuelto esa clase de persona? Es un alivio para mí, saber que estoy muy lejos de ser igual a ti, padre. ¿Realmente eso era verdad? Aquel sentimiento la repugnó hasta lo más profundo, obligándola a reexaminar con sumo cuidado lo que estaba siendo de la vida de ella. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Esto es lo que querías? ¿En qué te has convertido? ¿Acaso estás sintiendo tu alma abandonada? Estás caminando sola cada vez hundiéndote más en el infierno, hundiéndote cada vez más en el frío. La fría brisa de la noche se sentía igual que la presencia de su padre, haciéndole pensar con cierto asco contra sí misma que en efecto ella se estaba volviendo igual que su padre.